Capítulo 1. Izuku finalmente despertó y, a través de la rendija de sus párpados entreabiertos, vio cabello rubio y unos profundos ojos azules brillantes. Ya no envuelto en llamas doradas, este era su mentor tal como siempre lo había conocido, hecho de carne y hueso. La habitual sonrisa esquelética de All-Might se había transformado en una mandíbula caída y sus manos temblorosas se aferraban a las barandillas de la cama del hospital. Izuku echó un vistazo a su alrededor. Estaba de nuevo en el hospital. All-Might acercó su silla y se acomodó. Todo era diferente ahora, según todo lo que All-Might le había contado a Izuku. Shigaraki y otros miembros de la liga escaparon y liberaron a prisioneros de Tártaro. Muchos héroes profesionales murieron y muchos más fueron enviados al hospital con heridas graves. Cada día era una operación interminable de búsqueda y rescate. Aún había miles de civiles desaparecidos. Los ciudadanos se inquietaron y decidieron tomar su seguridad en sus propias manos. El aumento de la justicia por mano propia solo presionó aún más a los héroes profesionales activos que quedaban. Por la ciudad circulaban rumores y susurros sobre una misteriosa frase escuchada a través de las líneas de comunicación: One for All. Aunque sin ninguna prueba sustancial, estos rumores fueron desestimados y minimizados. La avalancha de información que recibía a la vez era difícil de asimilar, pero All-Might fue minucioso en sus explicaciones. Su mentor contuvo las lágrimas, probablemente aliviado de que Izuku por fin hubiera despertado. El hombre se levantó de su asiento para marcharse, anunciando que llamaría a la madre de Izuku para avisarle de que estaba despierto. All-Might señaló el interruptor de la luz mientras estaba en la puerta, y el chico, postrado en cama, negó con la cabeza. La puerta se cerró con un suave golpe, dejando a Izuku solo en la habitación. Izuku ya había estado en hospitales antes. De visita. De estancia. De recuperación. Era un lugar bastante desolador, independientemente de las circunstancias. Quizás fueran las baldosas de vinilo baratas. Quizás fuera el zumbido incesante de las luces fluorescentes del techo. Quizás fuera el olor que Izuku había aprendido a asociar con la enfermedad, las lesiones o, peor aún, la muerte. Izuku se estremeció. Tenía la espalda muy rígida. Izuku intentó girarse de lado, pero apenas podía moverse. Los mínimos movimientos que lograba hacer le provocaban un dolor punzante en las extremidades, como si quisieran castigarlo para que se quedara quieto. Bajó la mirada hacia sus piernas. Estaban cubiertas con gruesas escayolas y suspendidas frente a él por cabestrillos conectados a los pies de la cama. Sus brazos, también escayolados, palpitaban al intentar moverlos, así que los dejó donde estaban, a sus costados. Izuku gimió para sí mismo. Por mucho que quisiera levantarse y moverse, parecía que estaría atrapado allí hasta que le quitaran las escayolas. Llamaron suavemente a la puerta antes de que se abriera con un crujido. Por la rendija, un rayo de luz del pasillo se filtró en la habitación. Una voz suave exclamó: "Deku-kun, voy a entrar". Izuku conocía bien esa voz. Gritó: "Uraraka-san". Se animó, esperando ver a la radiante Uraraka, cuyos ojos solían brillar como estrellas en una noche despejada y cuyas mejillas lucían un rosa tan intenso que haría palidecer a un cerezo en plena floración. En cambio, la Uraraka que ahora veía en la puerta estaba cansada. Sus ojos, antes muy abiertos, estaban apagados, y el rosa había desaparecido de sus mejillas. Al ver que se había levantado, los zapatos de Uraraka resonaron contra las baldosas del hospital mientras corría hacia él. Izuku la miró fijamente y la observó mientras colocaba sus manos sobre su yeso, con especial cuidado de que sus meñiques no cayeran sobre él. Aunque no podía sentir su mano a través del yeso, saber que estaba allí bastó para que se le enrojecieran las mejillas y las orejas. Sus ojos empañados se posaron primero en su rostro, antes de bajar la mirada hacia el resto de su cuerpo. «¿Estás despierta?», dijo con un leve temblor en los labios. Uraraka se secó los ojos con el dorso de la mano. «Esto no parece real. Me parece bastante real, ¿de acuerdo?». Izuku bajó la mirada inmediatamente hacia el brazo que Uraraka sostenía con delicadeza. Si bien había muchas cosas que no podía prever al despertar del coma, tener a Uraraka-san tan cerca tan pronto no estaba entre sus predicciones. Se removió inquieto, apenas capaz de soltar una broma para aligerar el ambiente. Te pellizcaría el brazo, pero no puedo mover mucho el mío. Lo siento. Uraraka sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. «Sin duda has tenido días mejores», dijo, mientras su sonrisa se desvanecía de nuevo. Sus ojos volvieron a posarse en sus heridas, pero rápidamente se alzaron hacia el rostro de Izuku. «Pero al menos estás bien».
Bueno, también como puedes estar. All Might le había contado a Izuku todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, pero ¿qué pasaba con sus compañeros? Seguramente todos estaban pasando por dificultades. Aunque la voz de Uraraka le resultaba reconfortante, no pudo evitar percibir el dolor y la tristeza que se reflejaban en sus palabras. Rompió el silencio. Lo siento, Uraraka-san. Ella arqueó una ceja y preguntó, ¿para qué? Por haberte decepcionado. ¿Recuerdas nuestra primera batalla juntos? Aunque solo era un entrenamiento, dije que sería el Deku que da lo mejor de sí, reflexionó Izuku para sí mismo antes de apretar los dientes. Podía sentir que Uraraka lo observaba, escuchándolo con atención, pero Izuku no tuvo el valor de devolverle la mirada. Después de que te tomaste la molestia de darle un nuevo significado a mi nombre, parece que he vuelto a ser Deku, que significa inútil. ¿Por qué dices eso? Sabes que no eres inútil. Dijo Uraraka con cierta molestia. Se incorporó bruscamente. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿De qué sirvió si terminé aquí? Y lo que es peor, mucha gente, tanto héroes como civiles, no sobrevivió, dijo Izuku con tristeza, intentando contener el nudo en la garganta. Todo porque, no pude detener a Shigaraki y a la Liga de Villanos. Eres solo un héroe que ni siquiera ha terminado su primer año de preparatoria. No puedes olvidarlo. Si vas a culparte, entonces también debes culparme a mí y a todos nuestros compañeros, dijo Uraraka indignada. Fuiste valiente e hiciste lo que pudiste. Pero lo importante es que estás vivo para luchar otro día. Uraraka hizo una pausa, apretando con más fuerza el brazo de Izuku y recorriendo la escayola con el pulgar. Su rostro reflejaba preocupación y empatía, más que la lástima que Izuku esperaba. Apretó los puños. Estas escayolas son como tu capullo. Como Aizawa Sensei con su saco de dormir, dijo Izuku con una sonrisa a medias. Algo así, ahora que lo mencionas, dijo Uraraka, rascándose la barbilla pensativa. Pero las orugas entran en su capullo y emergen como algo completamente nuevo, como una polilla o una mariposa. Creo que contigo será igual. Siempre estás evolucionando, Deku. Siempre aprendiendo de los demás. Cuando estés listo para volver a la batalla, quién sabe lo que podrás lograr. Realmente lo espero. Izuku miró fijamente al techo, no importa lo que cueste, siempre haré todo lo posible por ayudarte, dijo Uraraka con entusiasmo. Apartó la mano del brazo de Izuku y entrelazó uno de sus meñiques con el de él. Te lo prometo. De acuerdo, dijo Izuku sonriendo lo mejor que pudo. Gracias. Primer paso. Vamos a iluminar esto. No puedo permitir que te quedes aquí en la oscuridad, dijo Uraraka con voz melosa. No puedo permitir que te arruines la vista. Está bien, dijo con una mueca. Izuku odiaba las luces del hospital. Negó con la cabeza, pero Uraraka no parecía muy convencida. De verdad. Así estoy bien. Las luces de aquí me lastiman los ojos. Siempre están parpadeando y zumbando, y la verdad es que no me molesta la oscuridad. Izuku observó cómo Uraraka se ponía de pie de un salto, pasando junto al interruptor de la luz y dirigiéndose hacia la ventana. ¿Lo estaba ignorando? Protestó. Uraraka-san, no tienes que. Izuku se sobresaltó ante el repentino destello naranja que entraba por las ventanas cuando Uraraka abrió las persianas. Abrió los párpados lentamente para acostumbrarse a la nueva luminosidad y volvió a fijar la mirada en Uraraka mientras ella rodeaba la cama para ocupar su asiento junto a él. ¿Qué te parece? Preguntó Uraraka con una sonrisa sincera. Las cosas eran sin duda diferentes ahora. Muchos de los cambios daban miedo, pero si había algo con lo que Izuku podía contar, era con la amabilidad de Uraraka, y eso siempre le sacaba una sonrisa. Uraraka siempre hacía todo lo posible por apoyarlo. No llevaban ni un año de conocerse, y eso no había cambiado en absoluto. Izuku parpadeó, mirando a su mejor amigo. La luz adicional le había alegrado el ánimo, pero palidecía en comparación con la sonrisa radiante y tranquilizadora de Uraraka. Era tan contagiosa como siempre, y él le devolvió la sonrisa. Ya me siento mejor. Capítulo 2. Los días se hacían cada vez más largos y no daban señales de amainar. Cuando Ochako lo pensaba, su vida diaria reflejaba lo que era antes de que todo empeorara. Despertarse, ir a la escuela, estudiar o trabajar, hacer los deberes, dormir y repetir. Dios mío, necesitaba un respiro. Tanto estudiantes como profesores aún se recuperaban de los últimos días, pero el departamento de héroes no había reducido la carga de trabajo de sus cursos en absoluto. De hecho, Ochako estaba más ocupada que nunca. Casi siempre se quedaba despierta hasta tarde, apurándose para terminar a tiempo sus innumerables trabajos, hojas de ejercicios y demás tareas.
Le costaba creer que apenas estuviera en el tercer trimestre. Todas las lecciones, simulacros y ejercicios combinados de la clase de heroísmo a lo largo del año no podrían haberla preparado, ni a nadie más. De hecho, para afrontar las consecuencias de una destrucción a gran escala le dolían los músculos, anhelando una buena noche de sueño o un largo y relajante viaje a unas aguas termales. Pasaba la mitad del día con el estómago revuelto, pues a diario llevaba su peculiaridad al límite, moviendo escombros para colaborar en las labores de limpieza de la agencia Ryuko y de cualquier otra agencia que tuviera ayudantes o becarios disponibles. El dolor físico de las horas dedicadas al trabajo-estudio le pasaba factura, pero también empezaba a afectarle mentalmente. Los rascacielos que antes se alzaban imponentes quedaron reducidos a escombros y polvo. Antes del caos, ¿qué eran esos montones de hormigón, ladrillos y acero? ¿Eran oficinas? ¿Viviendas? ¿Y qué había de los edificios que resistieron el paso del tiempo gracias a los cimientos de lo que quedaba? ¿Había supervivientes en su interior? ¿Se oyeron gritos de auxilio que pasaron horas sin respuesta? La ciudad estaba en silencio, no por paz, sino por ausencia. Los sonidos de las calles eran apenas una fracción de lo que eran antes. En lugar del ruido ambiental de motores retumbando, escapes rugiendo o multitudes de pasos provenientes de todas direcciones a la vez, reinaba un silencio absoluto, con las pocas excepciones de sirenas a lo lejos. De vez en cuando, Ochako se topaba con ciudadanos vagando desesperadamente por las calles, buscando comida o agua. Algunos se mantenían apartados, mientras que otros se agrupaban. La unión hacía la fuerza y la seguridad, pero los grupos grandes solían provocar desacuerdos sobre el reparto de los suministros encontrados. Ochako hacía lo posible por calmar las pequeñas discusiones, pero los altercados más graves inevitablemente requerían refuerzos, o al menos la intervención policial. Si les apetecía, Ochako priorizaba guiar a quienes se encontraba hacia los refugios más cercanos. A veces, la reconocían por sus patrullas callejeras de meses atrás, o incluso por su labor en el festival deportivo. Ochako aprovechaba este reconocimiento para tranquilizar a los ciudadanos preocupados, asegurándoles que, aunque ella misma desconociera el futuro, todo se resolvería con el tiempo. Ochako aprendió por las malas que no todos querían la ayuda de un héroe hoy en día. Gritaban: "¿No sabes lo que es?" O tu acogedor dormitorio en la UA no se vio afectado por la batalla. Y a pesar de la orden de evacuación total, no todos estaban dispuestos a dejar sus hogares, y Ochako no podía culparlos. Si hubiera sido ella, no se habría imaginado abandonando la casa donde creció. Hubo días en que Ochako deseaba no tener que lidiar con nada de esto. Incluso con los efectos de la gravedad cero, le costaba mucho levantarse de la cama cada día para la misma rutina agotadora. Pero se obligaba a sí misma a levantarse. Porque era lo correcto, y porque sabía que cualquier héroe que se preciara haría lo mismo. Ochako sabía que si se rendía ahora, no sería mejor que el héroe que vio cómo la ciudad se sumía en el caos ante sus ojos, mientras ella seguía haciendo todo lo posible por controlar la situación con los puños apretados. Ochako juró no llegar a ese punto. Ya fuera estrés, agotamiento o dolor, jamás se rendiría. Muchos de sus compañeros estaban heridos y no podían salir a ayudar, así que Ochako haría lo que fuera necesario, tanto por ella como por los demás. No se rendiría ante nadie ni ante nada, mientras supiera que aún quedaba trabajo por hacer. Con una agenda apretada o no, Ochako siempre encontraba tiempo para sus compañeros en el hospital. Nejire estaba bien, luciendo un nuevo peinado. Todoroki estaba despierto, pero hablaba poco. E incluso Bakugo había vuelto a gritar. Las cosas estaban lejos de la normalidad, pero Ochako esperaba que con el tiempo volvieran a la normalidad. Solo era cuestión de tiempo. El trayecto desde el ascensor hasta la habitación de Deku era algo a lo que ya se había acostumbrado demasiado. El pasillo siempre le parecía interminable. Al pasar por cada una de las 19 habitaciones, Ochako se sabía de memoria cuáles estaban ocupadas y cuáles vacías. Algunas puertas estaban cerradas y otras entreabiertas, dejando que los pitidos constantes de los electrocardiogramas resonaran en el pasillo. Lo bueno de su apretada agenda era que ya no tenía que esperar a ver si Deku despertaba. Durante días, se encontraba dando vueltas frente a la puerta de su habitación del hospital o preguntando al personal por noticias sobre su estado. Cada día de espera se hacía más difícil, y la angustia en su estómago aumentaba. Con Deku finalmente despierto, Ochako se sintió algo más tranquila. Era reconfortante verlo despierto y hablando. Se había acostumbrado tanto a que su puerta estuviera cerrada que siempre era un alivio entrar en la habitación y verlo en la cama, haciendo lo posible por sonreír desde donde estaba. Deku no podía saludar con la mano, pero Ochako sabía que estaba feliz de verla.
O al menos, eso esperaba. ¿Te pasa algo, Uraraka-san? ¿Has estado entrenando demasiado? ¿O la clase fue demasiado larga, tal vez? Preguntó Deku de repente. La clase va bien, dijo Ochako, sin dejar de mirar por la ventana. La voz de Deku la sacó de su ensoñación. Solo estoy cansada, como siempre. El silencio momentáneo entre ellos se rompió con el fuerte gruñido del estómago de Ochako. Deku intentó disimular su risa, y Ochako su vergüenza. Ambos fracasaron. Una leve risita escapó de los labios de Deku, y Ochako se puso roja como un tomate. ¿Tú también tienes un poco de hambre?, preguntó Deku inocentemente con una sonrisa nerviosa. Ochako asintió tímidamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿No almorzaste? Lo hice a propósito, por si sirve de algo, dijo Ochako con desgana. Recuerdo haber apoyado la cabeza en la mesa, y lo siguiente que recuerdo es que Tsu-chan estaba intentando despertarme para ir a clase. Tienes que comer, Uraraka-san, le dijo Deku. No sabes cuánto echo de menos la comida de la cafetería. Pasar del lunch rush todos los días a lo que sirvan aquí ha sido uno de los cambios más difíciles de asimilar. Ochako esbozó una sonrisa. Por suerte, mi madre ha estado trayendo comida de casa. De hecho, estuvo aquí hace un rato. Te la perdiste. Creo que dejó una caja bento extra para la cena. ¿La quieres? Está allí, ofreció Deku con entusiasmo, señalando con la cabeza hacia la mesita de noche. Está mucho mejor que la comida del hospital. No, no pude. Insistió Ochako, agitando las palmas vacías frente a su rostro. Aunque jamás lo admitiría, sus ojos se desviaron hacia la mesa. Tu madre te lo dejó a ti, Deku-kun, no a mí. Es mi culpa por haber sido tan descuidada. Estoy seguro de que no le importaría, insistió Deku, sonriendo ampliamente. Así que sírvete. Ochako volvió a negar con la cabeza, sin moverse ni un centímetro de su sitio en la silla junto a su cama. Uraraka-san, ambos sabemos que el uso constante de tu don te provoca náuseas. Y aunque tienes tu equipo de apoyo para contrarrestarlas, las náuseas empeorarán cuando tengas el estómago vacío, continuó Deku divagando. Frunció el ceño. Y aún tienes que ir a la agencia de Ryuko para tus prácticas, ¿verdad? Ochako optó por no responder, y en su lugar ofreció una sonrisa inocente que no llegaba a sus ojos. Si no estás durmiendo bien, lo mínimo que podrías hacer es comer. Necesitas energía y no deberías seguir esforzándote demasiado, suplicó Deku. Su tono se tornó más sombrío. Tal vez, ¿podrías dejar de visitarme? Ochako sintió un nudo en el estómago. Sus manos, que descansaban suavemente sobre su regazo, temblaron y se apretaron. ¿Ya no querías que viniera? No digo eso. Pero si no vinieras aquí todo el tiempo, tendrías tiempo para comer algo rápido o echarte una siesta. Llevo casi una semana despierto. Nuestros compañeros intentan venir cuando pueden, pero tú has sido mucho más constante. Te aseguras de verme todos los días. Las mejillas de Deku se sonrojaron. Tengo suerte, mucha suerte de tener a alguien como tú en mi vida. Pero aún así, no quiero que te esfuerces tanto por verme. Sobre todo si estás tan cansado. No voy a hacer nada fuera de mi alcance. Dije que haría todo lo posible por ayudarte, le recordó Ochako, y lo decía en serio. Deberías cuidarte antes de preocuparte por mí, dijo Deku sin rodeos. Hizo una pausa para mirarla, y Ochako vio cómo su mirada se suavizaba. No es que no aprecie que vengas. Pero, ¿cuánto tiempo puedes seguir así? Si sigues esforzándote de esta manera, me temo que te harás daño ahí fuera. Yo, no puedo salvarte desde aquí, ¿sabes? Ochako quiso bromear para aligerar el ambiente, para suavizar el temblor en su voz. Era conmovedor, pero a la vez le dolía verlo tan alterado. Solo por ella, ojalá pudiera ir contigo y ayudarte. Así no tendrías que esforzarte tanto, dijo Deku con resignación. No es mucho, pero la comida es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Ochako volvió a mirar la mesita de noche y aspiró el aroma de la comida. Debía de estar aún caliente. Reconoció fácilmente las especias familiares que le deleitaron la nariz. Su estómago volvió a rugir, mucho más suavemente esta vez. Quiero decir, sí que huele bien. Es curry, dijo Deku con orgullo, haciendo todo lo posible por promocionar el plato. ¿No es katsudon? Bromeó Ochako. Créeme, intenté rogar por un katsudon, dijo Deku con desesperación. Pero mi madre insistió en preparar algo más sustancioso para mi recuperación. Creo que fue una buena elección. La carne está tierna y las patatas y las zanahorias tienen la consistencia perfecta. Pero si no te apetece, con mucho gusto. Me lo llevo gracias, interrumpió Ochako, ignorando la nueva sonrisa de suficiencia de Deku.
Suspiró para sí misma, tomó tímidamente la caja bento y la colocó sobre su regazo. Lentamente, retiró la tapa que contenía la imagen de Olmigt y finalmente descubrió su comida, que se veía tan deliciosa como olía. Se le hizo agua a la boca. Un bocado se convirtió en dos, y antes de que Ochako se diera cuenta, estaba devorando su comida. De reojo, notó que Deku apartaba la mirada con cortesía, probablemente para no mirarla fijamente mientras comía. Con sus palillos, tomó una zanahoria y se la metió rápidamente en la boca a Deku. «Tú también deberías probarlo», dijo Ochako. Al fin y al cabo, se suponía que era tuyo. Deku, nervioso y confundido, casi se atraganta con la zanahoria antes de calmarse y masticar con cuidado. «Sabes, dije antes que extrañaba la comida de la UA, pero aún más que eso, creo que extraño comer contigo y los demás». «Esto tendrá que bastar entonces», dijo Ochako, acercándose un poco más. Tomó otro bocado para sí misma y preparó uno para Deku, extendiéndoselo. Con el rostro enrojecido, él accedió, abriendo la boca a regañadientes para aceptarlo. Deku tenía razón. ¿Cuánto tiempo hacía que no comían juntos? La vida había sido tan agitada últimamente que ella había dado por sentado lo a menudo que pasaban tiempo juntos antes de las incursiones inseparables, solía bromear Mina. Siempre comían juntos, estudiaban juntos, entrenaban juntos. Él siempre estaba ahí, y se sentía un poco sola sin él. Aún así, Ochako apenas podía imaginar lo solo que se sentía Deku cuando estaba solo. Las cosas eran muy diferentes ahora, pero Ochako no dudaba de que volverían a ser como antes. Era imposible saber cuánto tiempo tardaría, pero la espera valdría la pena. Solo era cuestión de tiempo. Su día estaba lejos de haber terminado. Ochako aún tenía que pasar por casa de Ryuko para cumplir con su deber, y la tarea la esperaba en la residencia estudiantil, pero una comida casera y buena compañía eran justo lo que necesitaba para sobrellevar el día. Capítulo 3. Los días fueron duros, pero llevaderos. El mayor obstáculo era encontrar la manera de pasar el tiempo. Izuku miraba el reloj con impaciencia, escuchando cada tic-tac. Miraba hacia la puerta cada vez que oía pasos en el pasillo. Solía pedir a las enfermeras que encendieran la televisión para que la espera se le hiciera más corta. No es que estuviera esperando a nadie ni a nada en particular. Y menos a Uraraka. Claro que no. Ya le había dicho que no hacía falta que lo visitara todos los días. Pero eso claramente no la detuvo. Todos los días después de clases, corría directamente al tren que la llevaba al hospital y subía corriendo a su habitación. Uraraka no había faltado ni un solo día, pero Izuku no podía quejarse. Era agradable tenerla cerca. Aunque Izuku se mantenía al tanto de las noticias, Uraraka era su principal fuente de información sobre lo que sucedía fuera del hospital. Podía hablar de cualquier cosa, e Izuku la escuchaba atentamente, absorto en sus pensamientos. Uraraka ya estaba más animada que nunca. Dormía más, y a las horas adecuadas, y se aseguraba de no saltarse ninguna comida. Estaba al día con sus tareas y, siempre que podía, incluso adelantaba trabajo. Cada vez que ella se marchaba, él se quedaba mirándola fijamente un instante más de lo normal. A veces, Uraraka se giraba para despedirse con un último gesto, e Izuku se ponía tenso, esperando no estar mirándola demasiado fijamente. Sentía un cosquilleo en el estómago que no sabía muy bien cómo interpretar, pero era una sensación agradable y cálida de la que se negaba a quejarse. La noche era una historia completamente diferente. Izuku revivía momentos grabados a fuego en su mente. Quería borrarlos de su memoria, pero incluso los más breves destellos del pasado lo llenaban de pavor. Bakugo siendo atravesado por los tentáculos de Shigaraki, el instante fugaz en que Aizawa-sensei recibió un disparo, o la expresión de dolor en el rostro de Shigaraki. Estas imágenes fugaces, mostradas con una claridad y un detalle asombrosos, se repetían una y otra vez mientras dormía, atormentándolo cada vez que se atrevía a cerrar los ojos. Algunas noches, Izuku se despertaba sobresaltado para escapar de esos recuerdos infernales. Sentía lo mismo cada vez, contra su frente húmeda y pegajosa, y tiraba del cuello empapado de sudor de su camiseta. Se agarraba el pecho, haciendo todo lo posible por recuperar el aliento. Temía volver a dormirse si eso significaba revivir las mismas pesadillas, pero era inevitable. Algunos días despertaba con una suave caricia en el hombro. Abría los párpados con dificultad y, aunque su rostro se veía borroso entre sus ojos empañados, sabía que era Uraraka. Respiraba un poco más tranquilo al saber que estaba allí con él. Con los labios agrietados, las comisuras de sus labios encontraron el valor para curvarse hacia arriba. Solo hicieron falta unas pocas palabras. «Está bien, Deku-kun», le aseguró Uraraka, «solo fue un sueño». Esas pocas palabras bastaron para calmar a Izuku.
Él asintió para sí mismo. Apartó la mirada de Uraraka, dirigió su vista hacia la ventana y sorbió por la nariz. Se sintió tan vívido. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Uraraka. Su sonrisa era dulce y acogedora, dispuesta a escuchar lo que Izuku tuviera que decir. Sin embargo, Izuku no sabía por dónde empezar. Estaba tan acostumbrado a que las palabras salieran de su boca más rápido de lo que él mismo podía procesarlas, imaginó que Uraraka también. Apenas pudo tragar saliva y su falta de respuesta pareció decirlo todo. Lo siento, Deku-kun. Las comisuras de los labios de Uraraka se curvaron hacia abajo y apartó la mirada. Yo no quería entrometerme. ¡No! Izuku negó con la cabeza. Su repentina protesta sorprendió a Uraraka, como se notaba en sus ojos muy abiertos. No eres entrometida. Solo te preocupas por mí. Y te lo agradezco. Solo que, tal vez podamos hablar de esto en otro momento. Uraraka asintió con la cabeza. ¿Quieres algo para distraerte de las pesadillas? Cualquier cosa, suplicó Izuku, con la mirada fija en las baldosas del techo. Escuchó el sonido de la cremallera de la mochila de Uraraka al abrirse y se asomó. Se quedó boquiabierto al verla sacar los cuadernos de la escuela, pero él sabía que era inevitable. El dolor en sus extremidades había disminuido, pero el médico aún no había autorizado la retirada de las escayolas. Esto dificultaba hacer los deberes, pero Uraraka propuso una solución temporal que, hasta el momento, estaba funcionando bien. Con un permiso especial del profesor Aizawa, Uraraka recogería todos los trabajos de todas las clases del día, así como una copia de sus apuntes, y se los llevaría a Izuku. Uraraka incluso fue más allá y se ofreció a escribir las respuestas siempre y cuando Izuku le dijera qué escribir. Izuku no pudo evitar sentirse mal. Era su culpa estar en esa situación, y no era justo que Uraraka tuviera que asumir más trabajo por eso. Aún así, no podía expresar con palabras lo agradecido que estaba con ella. Además de que Uraraka escribía el doble, las tareas parecían tomar menos tiempo. Trabajar juntos en la tarea era una excelente manera de intercambiar ideas o de reforzar las áreas débiles del otro. Era como un entrenamiento de combate. Solo que, menos divertido. En serio. ¿Cuándo tendría que calcular la fuerza centrípeta en medio de una pelea? Simplemente no era práctico. Uraraka terminó de anotar la respuesta al último problema de física mientras se masajeaba las sienes con la mano libre. Y con eso debería estar todo listo para mañana. Buen trabajo, Deku-kun. Igualmente. Tú estás haciendo la parte difícil, escribiéndolo todo, dijo Deku con una sonrisa nerviosa. ¿Eso es todo? Parece que hoy no había mucha tarea. Es cierto, pero aún tenemos esto, dijo Uraraka, hojeando de nuevo la pila de papeles y sacando una hoja. Al parecer, esta es la consigna para un ensayo del curso de heroísmo, que normalmente se imparte en el tercer trimestre. Izuku escuchó atentamente, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Cuál es el tema? ¿Qué clase de héroe quieres ser?, preguntó Uraraka, leyendo del periódico. ¿Eso es todo lo que dice? ¿Eso es todo?, preguntó Izuku confundido, moviéndose como si quisiera mirar el papel él mismo. Eso es, repitió Uraraka, girando la hoja hacia Izuku. Tenía razón. La página estaba completamente en blanco, salvo por una sola línea en la parte superior. Supongo que debería haber esperado algo así de la UA, dijo Izuku con una risita. ¿No creerás que nos expulsarán si no cumplimos con un mínimo de palabras? Ese es el problema. No hay rúbrica ni requisitos ni nada. ¿No es una locura?, exclamó Uraraka. Ida-kun, Tsu-chan y yo fuimos a pedirle consejo a Aizawa-sensei después de clase sobre la tarea, pero no fue de mucha ayuda. ¿Qué te dijo?, preguntó Izuku con curiosidad. Tras aclararse la garganta, Uraraka imitó a Aizawa lo mejor que pudo. El departamento de heroísmo no es un programa fácil de completar. Sus límites, tanto físicos como mentales, serán puestos a prueba. Sus valores e ideales cambiarán. Todos ustedes tienen la libertad y el poder de moldear el tipo de héroe en el que quieren convertirse, así que no sería racional que la UA les pusiera límites sobre lo que quieren decir en este ensayo. A Izuku le dolían las mejillas de tanto sonreír. Apenas podía contener su emoción. Esta es una forma genial de hacernos reflexionar sobre nuestro crecimiento, ¿no crees? Y si esta es una tarea que nos dan todos los años, podremos comparar nuestros ensayos de cada año. O simplemente piensen en lo diferentes que serán los trabajos de cada uno cuando llegue el momento de entregarlos. Es increíble si lo piensas. Supongo que no lo había pensado de esa manera, dijo Uraraka con una sonrisa. Ahora mismo, simplemente no sé sobre qué escribir.
¿Qué tal si reflexionamos sobre experiencias pasadas? Sugirió Izuku con entusiasmo antes de pensar para sí mismo. Sí. Eso podría funcionar. ¿Qué te parece? Uraraka asintió con la cabeza. Es cierto. Ya estamos en el tercer trimestre y hemos pasado por tantas cosas este año, así que no es que nos falten ideas para escribir. De hecho, probablemente me cueste mucho elegir las experiencias más significativas. Ya entiendo, bromeó Deku con nerviosismo. De apenas aprobar el examen de ingreso a ser mentorizado por los héroes número 1, tanto antiguos como actuales. No sabría en qué concentrarme. Si pudieras retroceder en el tiempo para decirle a tu yo más joven cómo es tu vida ahora, ¿qué le dirías? Preguntó Ochako, tamborileando con un bolígrafo contra sus labios. Vaya, no creo que mi yo más joven hubiera creído ni la mitad de las cosas que he vivido, dijo Deku. Pero le diría que siga intentándolo, incluso cuando sea difícil. Creo que es complicado. Siempre pensé que sabía qué tipo de heroína quería ser, pero nuestro tiempo aquí en la UA realmente ha cambiado eso, dijo Ochako. Si algo me alegra es que nos hayamos conocido y que podamos ser tan cercanas, ¿sabes? Estoy de acuerdo, dijo Izuku radiante. Que Uraraka lo mencionara específicamente era particularmente halagador. Pero, ¿por qué sacas ese tema ahora? Los ojos de Uraraka estaban fijos en el suelo. Apretó el puño, sujetando con fuerza el trozo de camisa que llevaba sobre el pecho. Deku, ¿puedo decirte algo? El corazón de Ochako latía con más fuerza que nunca. Para ser sincera, ojalá te lo hubiera dicho antes. Todos los días, cuando vengo a verte, lo digo en serio. Pero siempre, sin falta, me acobardo o encuentro alguna excusa para no decir nada. ¿Son malas noticias? Preguntó Deku con preocupación en la voz. ¿Está todo bien? Sí. Todo está bien, en general, respondió Ochako, asintiendo con la cabeza, con la esperanza de al menos engañarse a sí misma. Solo quiero desahogarme. Me ha estado molestando, y creo que necesito decirlo si no te importa. Sí, claro. Puedes contarme lo que sea, respondió el chico con seriedad, te lo agradezco, dijo Ochako con gratitud. Exhaló un último suspiro para calmar sus nervios. Siempre has estado ahí para mí, Deku-kun. Animándome y ayudándome a mejorar. Siempre has sido muy amable conmigo, y eso siempre me ha hecho feliz. Pero ahora, todo está tan confuso. Siento que mi corazón me arrastra en todas direcciones. Deku hizo una mueca de dolor al intentar acercar el brazo más cercano a Ochako para consolarla, aunque sabía que era imposible. La frustración en su rostro era palpable, pero el simple hecho de que lo intentara ya era conmovedor. Deku-kun, solo quería decirte que lo siento, dijo Ochako. Finalmente esa opresión en el pecho no desaparecía. Decirlo en voz alta era una cosa, pero no bastaba. Miró a Deku. ¿Qué estaría pensando? ¿La perdonaría? Solo vio confusión en sus ojos muy abiertos y una sonrisa torcida y nerviosa. Bajando la mirada, respondió. Uraraka-san, no estoy seguro de por qué tienes que disculparte. Haces tanto por mí, yo debería ser quien se disculpe, ya que tienes que hacer todo este trabajo extra para que yo pueda seguir el ritmo en la escuela. Me ofrecí porque pensé que tal vez sería la única manera de compensártelo, ¿sabes? Después de todo es mi culpa que estés atrapado en esta cama así. La voz de Ochako tembló y necesitó toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse por completo. ¿Debería haber hecho más por ti? ¿Por qué pensarías eso? La sonrisa incómoda de Deku se transformó en un ceño fruncido. Frunció el ceño. Una nueva neblina apareció en sus ojos. El dolor se reflejaba en su rostro, todo porque Ochako se sentía muy culpable. Él era muy transparente con sus sentimientos, y a ella le encantaba eso de él. Cuando saliste corriendo a luchar contra Shigaraki, por un instante quise ir tras de ti. Pero me quedé para ayudar con la evacuación. Intenté mantener la cabeza fría, pero no pude evitarlo. Me preocupaba que estuvieras herido en algún lugar. Y tenía razón. Te lastimaste. El último pensamiento salió con más fuerza de la que pretendía. Le dolía ser tan dura con Deku y las lágrimas que rodaban por sus mejillas le quemaban. Ochako observó cómo Deku bajaba la mirada avergonzado. Tomaste la decisión correcta. Salvaste a incontables ciudadanos al quedarte atrás, le dijo Deku con seguridad. Solo soy una persona. No soy tan importante, eres importante para mí. Insistió Ochako, con la voz quebrándose. Para todos nosotros. Casi perdimos a un compañero y amigo ese día, tenía que salir y ayudar, intentó razonar Deku. Pero también hay otras maneras de ayudar, ¿no? ¿Por qué tuviste que irte por tu cuenta? ¿Por qué no puedes simplemente esperar y pedir ayuda de vez en cuando?
Siempre te vas por tu cuenta. Ochako tuvo que contenerse antes de decir algo más. El silencio se instaló entre ellos. Ochako apretaba los puños a los costados. Deku ni siquiera la miró a los ojos. Su expresión no le indicaba a Ochako que la estuviera ignorando. Escuchaba atentamente cada palabra y reflexionaba sobre ella. Deku rompió el silencio con un suspiro antes de preguntar finalmente: ¿te has sentido así todo este tiempo? Ochako asintió, moviendo la nariz tras un sorbo de mocos. Eres la última persona que debería sentirse así, dijo Deku con tristeza. No es culpa tuya en absoluto, Uraraka-san. En un arrebato, tomé una decisión imprudente otra vez. Antes era más difícil, ¿sabes? Antes de que despertaras, explicó Ochako. Intentaba distraerme hablando con algunos de nuestros compañeros de piso. Intentaban tranquilizarme diciéndome que despertarías en cualquier momento, pero siempre era muy triste volver a la UA sabiendo que aún no te habías levantado. Quizás no me seguiste cuando salí corriendo, pero aún así lograste ayudarme, ¿sabes? Dijo Deku. Ochako levantó la vista confundida. ¿Cómo? ¿Recuerdas cuando me ayudaste a practicar mis movimientos en el aire? Con Zero-san y Asui-san, recordó Deku con una sonrisa. Valió la pena practicar. Pude usar esas nuevas habilidades y aplicarlas en mi pelea. Los brillantes ojos verdes de Deku resplandecían con esperanza. Uraraka-san, siempre estás ahí para mí cuando te necesito. Así que no vuelvas a decir que deberías haber hecho más, ¿de acuerdo? Ochako se alegró de haber reunido el valor suficiente para hablar con Deku. Sintió que se le quitaba un peso de encima. Se alegró de que Deku estuviera dispuesto a escucharla, a asumir la responsabilidad e incluso a consolarla. Pero, sobre todo, se alegró de tener un amigo como Deku. Ya habían pasado por mucho este año. A pesar de todo, Deku demostró su determinación de seguir intentándolo, incluso después de todo lo sucedido. Ochako estaba decidida a hacer lo mismo. Se secó las lágrimas y sonrió lo más ampliamente que pudo antes de finalmente responderle: de acuerdo. Capítulo 4. ¿Lo dices en serio?, preguntó Izuku con incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca quedó boquiabierta, incluso con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Cuando los médicos ordenaron quitarle las escaíolas del brazo, Izuku no pudo estar más contento. Mientras que la mayoría se estremecía al ver la sierra que se usaba para cortar las escaíolas, Izuku apenas podía disimular su sonrisa. Izuku observó pacientemente cómo le quitaban cada escayola. La sierra zumbaba con fuerza, afortunadamente lo suficientemente fuerte como para no tener que charlar con el médico. No le dolió en absoluto. Esta no era la primera vez que Izuku se enfrentaba a una operación, aunque él, y casi todos los demás, esperaban que fuera la última. Enseguida, Izuku recuperó la visión completa de sus brazos y piernas. Se sentía irreal. Movió los dedos de los pies y apretó los puños. Fue revitalizante. Respiró hondo y exhaló con una sonrisa de satisfacción. Aún le dolían un poco las extremidades y tendría que acostumbrarse a moverlas de nuevo y recuperar la fuerza. Jamás olvidaría la expresión de sorpresa en el rostro de su madre cuando la saludó con la mano al entrar. Estaba radiante de alegría, a punto de romper a llorar, algo que, por supuesto, él ya esperaba. Lo abrazó con fuerza, como siempre, pero al menos esta vez, Izuku pudo corresponderle. Su madre sacó de su bolso 2 loncheras, una para cada uno. Él se alegró mucho al ver la lonchera All Meat y no veía la hora de ver qué había dentro. Le rugieron las tripas. Era bueno volver a comer. Bueno, para ser más exactos, era agradable comer solo por una vez. La mente de Izuku divagaba y su corazón latía con fuerza al recordar aquella vez que Uraraka compartió con él el curry que su madre le había preparado. Había sido muy amable al darle de comer, y aunque Izuku se sintió avergonzado, después se dio cuenta de que también lo había hecho feliz. Feliz de tener una amiga como ella. Apretó los palillos en el aire, mirando las puntas, como si los usara por primera vez. ¿Cómo podría agradecérselo? ¿Tienes muchas cosas en la cabeza?, preguntó Inko. Tomó una tira de katsu y la dejó caer sobre el arroz de Izuku. Toma un poco más. Izuku se rió. Mamá, ni siquiera he terminado de comer. Está bien. ¿Necesitas tus fuerzas?, insistió Inko. Picoteaba su comida, dando pequeños bocados. Los dos comieron en relativo silencio. Algo cambió en el ambiente, y también lo hizo su madre. Se mostró más reservada en sus acciones, tensándose y enderezándose. Se aclaró la garganta. ¿Oíste que están hablando de evacuarnos al recinto escolar? La respuesta de Izuku quedó amortiguada por la comida que tenía en la boca.
Cementos ha estado trabajando duro para preparar las viviendas temporales. Muchos de mis compañeros también, la verdad. Todos están haciendo todo lo posible por ayudar. Izuku sonrió con orgullo. Después de recuperar la consciencia, sus compañeros lo visitaban cuando podían y le contaban cómo les iba. Las cosas se habían complicado, nadie creía que fuera posible, pero lo superarían. Su atención se dirigió hacia la ventana. Uraraka no había pasado por allí ese día, y no había tenido oportunidad de contarle a nadie que le habían quitado las escayolas. Estaba deseando ver su reacción. Miró el reloj. Las clases ya habían terminado y ella podía aparecer en cualquier momento. Bueno, suponiendo que fuera a pasarse hoy, he estado pensando un poco, dijo Inko, con la mirada triste fija en su comida, antes de alzar la vista hacia Izuku. Tragó saliva antes de hablar. ¿Qué te parecería mudarte conmigo una vez que tenga mi casa lista? Hemos vivido en nuestro antiguo apartamento toda tu vida, y apenas me he acostumbrado a vivir allí sin ti. Hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa forzada. ¿Qué te parece? Me facilitaría un poco la adaptación. Y podríamos volver a pasar tiempo juntos. Como en los viejos tiempos, ¿no? Depende de la distancia entre la residencia y la escuela, pero supongo que no habrá problema, murmuró Izuku, dejando los palillos y acariciándose la barbilla. Antes de que hubiera residencias, iba a la escuela en coche, así que no sería un cambio drástico. Podría levantarme un poco más temprano para salir a correr por la mañana. Sí. Sí, eso podría funcionar bien. Sobre eso, Izuku, no quiero que vuelvas a la escuela. La voz de Inko era severa, lo cual era una mala señal para Izuku. Su madre estaba furiosa, y eso era quedarse corto. Izuku tragó saliva. El sudor le perlaba la frente y le resbalaba por la mejilla. Pero, no puedo irme todavía. Estamos a mitad de curso. Me atrasaré, Y. Su mente era un caos. Se sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies, y de repente sus sueños de ser un héroe profesional se esfumaron. Pensó en Olmigt y en el don que le habían otorgado. Pensó en la liga y en que la lucha aún no había terminado. Pensó en los compañeros de clase que no volvería a ver. Izuku pensó en Uraraka. Apretó los dientes al recordar el video donde ella le suplicaba que compartiera sus puntos con él. Pensó en la infinita bondad que le había demostrado. Salvarlo, ayudarlo, simplemente estar ahí para él. Si dejaba la escuela ahora, jamás podría agradecérselo. Tuvo que hacerle cambiar de opinión. Mi sueño siempre ha sido ser un héroe, desde que era pequeño, explicó Izuku, mirándola, esperando alguna reacción. En cambio, ella permaneció en silencio, con su bolso en la mano, sin siquiera mirarlo. Tú lo sabes mejor que nadie, Izuku, ni siquiera has terminado el primer año en la UA, dijo Inko finalmente. Sus ojos se humedecieron y sollozó, secándoselos con el dorso de la mano. Miró a Izuku. Y mírate. Ya estoy bien, ¿ves? Izuku levantó rápidamente las manos. Se apoyó en la cama para intentar ponerse de pie. Podía demostrarle que se sentía mejor. Hizo una mueca de dolor. Con vacilación, miró a su madre para ver su reacción. El fuego en los ojos de Inko se apagó y sus cejas se suavizaron. Su ira pasajera se había transformado en algo aún peor: decepción. A Izuku le carcomía el corazón, le oprimía el pecho, y era difícil no sentirse culpable, pero tenía que mantenerse fuerte. Me recuperaré enseguida, aseguró Izuku con desesperación. Y entrenaré muy duro para hacerme más fuerte. Lo prometo. Inko negó con la cabeza y cerró la tapa de su fiambrera. La guardó en su bolso junto con los palillos y se puso de pie. Izuku pudo ver sus puños apretados y que abrió la boca para decir algo, solo para desviar la mirada y marcharse. Sus ojos siguieron sus pasos mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la puerta, girándose para mirar por encima del hombro. Solo una vez antes de suspirar para sí misma se quedó mirando fijamente la puerta después de que se cerrara tras su madre. Sintió un nudo en la garganta. Se le quitó el apetito y dejó su fiambrera en la mesita auxiliar. No sabía qué pensar ni cómo asimilar los cambios que le esperaban. Izuku se sentía perdido. La puerta se entreabrió y una preocupada Uraraka asomó la cabeza por el umbral. ¿Deku-kun? ¿Está todo bien? Acabo de ver a tu madre salir corriendo. Uraraka se detuvo en seco, mirando fijamente a Izuku. Tras la sorpresa y la conmoción iniciales, sus ojos brillaron con alegría. ¿Cómo te sientes? Izuku bajó la mirada con tristeza, fijándose en sus manos. Sollozó antes de responder finalmente. He estado mejor. ¿Sigues con dolor? Preguntó Ochako, sentándose junto a la cama de Deku.
A pesar de que ya no llevaba las escayolas, Deku no parecía tan contento como Ochako esperaba. Estaba distraído. Incluso triste, Izuku se encogió de hombros. Me siento lo suficientemente bien como para volver a la escuela, pero a mi madre no le hizo mucha gracia. ¿Qué? Dijo Ochako con una risita. Eso no se parece en nada a tu madre. ¿Por qué no iba a alegrarse de que te encuentres mejor? Quiero decir, estoy seguro de que está contenta con eso. Deberías haberla visto. Llorando a mares, ya sabes cómo es ella, dijo Izuku, esbozando una leve sonrisa por un instante. ¿Quiere sacarme de la UA? Ochako sintió que se le encogía el corazón. ¿Sé cuándo? ¿Después de que termine el año? Tan pronto como sea posible, dijo Deku, apretando los dientes. Apretó los puños contra su regazo. No puedo irme ahora. Ojalá entendiera cómo me siento. Ochako no podía imaginarse la escuela sin su mejor amiga. Se acabaron las clases juntas. Se acabaron las sesiones de estudio. Se acabaron los combates y los entrenamientos. Se acabaron las comidas juntas. Entendía por qué su amiga estaba triste, pero era imposible que su madre hiciera esto con mala intención. Ochako sabía que lo hacía con buenas intenciones. Deku-kun, puede que esto sea lo último que quieras oír. Ochako hizo una pausa, pero tal vez, deberías intentar comprender cómo se siente ella. Deku miró fijamente a Ochako con la mirada perdida. El silencio absoluto de su parte era una rareza, así que Ochako aprovechó la oportunidad para explicarse. Incluso cuando perdí mi pelea contra Bakugo durante el festival deportivo, mis padres estaban orgullosos de mí, dijo Ochako. Me apoyaron, pero, sobre todo, se alegraron de que no me hubiera lastimado demasiado. Estoy segura de que tu madre piensa igual. Lo único que quiere es que estés bien. Ochako extendió una mano y la colocó sobre la de Deku. Le sorprendió que él no se inmutara ni retrocediera. Sintió que se le ruborizaba el rostro al encontrarse con sus ojos verdes. ¿Por qué no intentas escuchar a tu madre? La puerta se abrió con un crujido y ambos se sobresaltaron. Ochako retiró la mano hacia su regazo. Ella y Deku miraron hacia el hueco para ver a la madre de Deku. La tensión silenciosa se hizo palpable hasta que su ceño fruncido se transformó en una sonrisa amable al ver a Ochako. Oh, Uraraka-san, estás aquí. ¿Vienes a darle de comer a mi hijo otra vez? Los hombros de Ochako se encogieron avergonzada y miró a Deku, que estaba tan rojo como sus zapatillas. Mamá, eso solo ocurrió una vez, se lamentó Deku rápidamente. Se llevó la mano a la cara para cubrirse. Solo estaba bromeando, dijo Inko, conteniendo la risa. Izuku, acabo de terminar una llamada muy larga con la escuela. Ochako observaba a Deku con preocupación. Apretaba los dientes. Sus manos se aferraban a las sábanas, asustado por lo que pudiera suceder. Ochako se inclinó hacia su amigo y le susurró. ¿Quieres que me vaya para que tengas tiempo de hablar con tu madre? Una rápida mirada y un movimiento de cabeza le dijeron a Ochako todo lo que quería saber. Se sentiría mejor si ella se quedaba con él. La Universidad de Arizona se comunicará con Endeavor para finalizar el proceso, pero a partir de ahora, no podrás participar en el programa de trabajo y estudio. El entrenamiento físicamente exigente está totalmente prohibido hasta que te hayas recuperado por completo, pero puedes asistir a clases con normalidad. Mamá. No intentes convencerme de lo contrario. Esto es lo más cerca que puedo estar de un compromiso. Lo siento, Izuku, no, soy yo quien debería disculparse, mamá. Debería haber tenido en cuenta tus sentimientos, insistió Deku. Sé que te preocupas por mí. Mucho, de hecho. Y sé que tiendo a romper las reglas y tu cuerpo, intervino la madre de Deku. Deku hizo una mueca. Sí. Pero de verdad te agradezco que me hayas dado otra oportunidad. De verdad, mamá. Significa mucho para mí. Intentaré tener mucho cuidado en el futuro. Ochako observó cómo la mujer se acercaba para acariciar la cabeza de su hijo y lo abrazaba. Deku la abrazó con fuerza, repitiéndole con voz temblorosa y apagada. Lo siento, mamá. A Ochako le conmovió presenciar ese momento entre Deku y su madre. Cuando llegó hoy, Deku estaba angustiado, sin saber qué hacer, pero ella se alegró de poder guiarlo, sobre todo si eso significaba que se reconciliaría con su madre. Uraraka-san, dijo la madre de Deku, gracias por ser tan buena amiga de Izuku. No sabes cuánto te aprecio. No tienes idea de cuánto habla él de ti, mamá. Se quejó Deku, tirando de su manga con una mano y cubriéndose la cara con la otra. Intentaré mantenerlo alejado de los problemas, dijo Ochako con una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. Puedes contar conmigo. Capítulo 5. En poco tiempo, Deku se veía mucho mejor.
Aunque no podía moverse con total libertad, parecía muy feliz de poder moverse. Se estaba poniendo al día con sus tareas escolares. Se mantuvo motivado durante su terapia física obligatoria, y muy necesaria. Él sonreía más. Ochako se había acostumbrado a ver una sonrisa formarse en su rostro cada vez que entraba en su habitación, pero mientras aún llevaba las escayolas, esa sonrisa apenas llegaba a sus ojos. Ahora era diferente. Hoy en día, Ochako solía entrar en su habitación y encontrarlo sentado en su mesita de noche, moviendo la rodilla, haciendo lecturas para clase. A veces devoraba la comida casera que le preparaba su madre. En cuanto el chico se percataba de su presencia, los ojos de Deku se encontraban con los de ella, y todo su cuerpo reaccionaba. Enderezó la postura. Estiró los hombros. Saludó amistosamente con la mano y esbozó una sonrisa radiante que iluminó aún más sus hermosos ojos verdes. Se puso de pie con torpeza, mucho más bruscamente de lo necesario. Parecía extraño, pero resultaba increíblemente encantador. Tratándose de Deku por un instante, Ochako se quedó paralizada. Poco después, reaccionó. Saludó con la mano y su sonrisa se hizo más amplia de lo habitual. Le sudaban las palmas de las manos. Sentía un cosquilleo en el estómago y un latido fuerte en el pecho que intentó ignorar, sin mucho éxito, por desgracia. Con Deku a punto de recuperarse de sus anteriores lesiones, Ochako estaba radiante de alegría al saber que estaría bien. Anticipaba que en cualquier momento le darían el alta del hospital y las cosas podrían volver a la normalidad. Ochako se estremeció al pensarlo. La idea de la normalidad había cambiado por completo hacía mucho tiempo. Se había acostumbrado a su nueva rutina. Una parte de ella extrañaría esos días llenos de tiempo a solas. Aunque estaba segura de que Deku también extrañaba a sus otros compañeros, Uraraka-san, llamó Deku, haciendo que Ochako volviera a la tierra. Me siento un poco inquieto. Estaba pensando en dar un paseo. Claro que sí, dijo Ochako, dándose palmadas en las mejillas para intentar salir de su trance. Me voy a librar de ti. No, dijo Deku de repente, con la voz quebrándose. Se removió incómodo, rascándose la nuca, antes de continuar. Podrías venir conmigo si quisieras. Quiero decir, a Ochako le dolían los músculos de la cara de tanto intentar no sonreír. A pesar de sus esfuerzos, una sonrisa se le escapó y asintió con la cabeza. Eso suena genial, la verdad. Los ojos de Deku se iluminaron. Ochako dejó su bolso en el suelo, volvería a buscarlo más tarde, y mantuvo la puerta abierta, observando cómo el chico se acercaba. Se notaba su energía en el andar, y Ochako imaginó que simplemente disfrutaba de poder moverse de nuevo. Ochako estaba muy acostumbrada a los pasillos de ese hospital. Las luces fluorescentes brillaban intensamente, reflejándose en el impoluto suelo de vinilo. Ella y Deku susurraban entre sí para no molestar a los demás pacientes y visitantes. ¿Ya decidiste sobre qué vas a escribir tu ensayo?, preguntó Ochako mientras observaba el rostro de su amigo para ver su reacción. Normalmente se animaba cuando ella le preguntaba sobre la tarea, especialmente cuando se trataba del curso de heroísmo, pero el ceño fruncido de Deku parecía indicar lo contrario. Deku se detuvo en seco y miró al suelo con una sonrisa torcida. Respondió: en realidad, no. He intentado escribir, pero cada vez que empiezo, nunca logro escribir ni una sola palabra. Eso no es propio de ti, murmuró Ochako. Creía que hablaba en voz baja, pero Deku la oyó, al parecer, y afortunadamente rió asintiendo. Seguro que se te ocurre algo. No conozco a mucha gente que ame a los héroes más que tú. Gracias, Uraraka-san. No me rendiré todavía. Un silencio se apoderó de ellos, y los únicos sonidos que Ochako oía eran sus pasos y los pitidos lejanos de las máquinas de electrocardiograma dispersas por el pasillo. Ochako miró la pared. Había un tablón de anuncios lleno de notas de agradecimiento y dibujos, probablemente de los pacientes más jóvenes que se alojaban en el hospital. Tenían faltas de ortografía, pero eran mensajes de agradecimiento muy bonitos. Vio que mencionaban a enfermeras y médicos, e incluso alcanzó a ver dibujos de héroes profesionales. Era reconfortante saber que la gente aún tenía buenas opiniones sobre los héroes, y aunque Ochako no quería específicamente aparecer en ese foro, esperaba poder tener un impacto positivo en la vida de alguien. Su atención volvió a centrarse en Deku. Mientras caminaban por el pasillo, él se asomaba a cualquier habitación por la que pasaban, sobre todo si tenían la puerta abierta. Rara vez oían alguna conversación. A veces, el silencio era lo más reconfortante. Si pasaban por una habitación donde se oía un electrocardiograma, Deku hacía una mueca. Ochako notó que la mirada de Deku estaba fija en la puerta al final del pasillo.
Se preguntó de quién sería esa habitación, aunque no insistió hasta que estuvieron justo frente a ella. Deku se detuvo de repente. Se giró hacia la puerta cerrada y suspiró profundamente. Ochako le puso una mano en la espalda a su amiga. ¿Todo bien? Deku se encogió de hombros. Su voz era baja. Mucha gente salió herida por mi culpa. Eso no es justo, dijo Ochako, colocándose frente a él. Él no hizo nada para reconocer su presencia, a pesar de que ella estaba mucho más cerca de lo que él permitía. No puedes cargar con toda esa responsabilidad. Había más villanos de los que podíamos contar ese día. No puedes salvar a todo el mundo, lo sé, respondió Deku con tristeza, mordiéndose el interior de la mejilla. Pero había gente conmigo. Gente que intentó protegerme. Gente a la que no pude salvar. Apretó los puños y bajó la cabeza. Un sollozo ahogado indicó que la represa se había roto, y Ochako escuchó los silenciosos gemidos de Deku entre sus dientes apretados. Deku sorprendió a Ochako riendo mientras levantaba la vista, secándose los ojos y las mejillas con la manga. He podido ver a la mayoría. Visité a Izawa Sensei el otro día. Kacchan corrió a mi habitación en cuanto se enteró de que me había despertado, con el carrito de suero y todo. Me regañó bastante. Respiró hondo antes de que su sonrisa se desvaneciera de nuevo. Hay mucha más gente a la que quiero ver, pero a la única que todavía no me decido a visitar es a Gran Torino. Más vale tarde que nunca, Deku-kun, dijo Ochako. Estoy segura de que se alegrará de verte. La tristeza se reflejó en el rostro de su amigo mientras negaba con la cabeza. Metió las manos en los bolsillos y sus ojos parecieron fijarse en sus desgastadas zapatillas rojas. No estoy tan seguro. ¿Por qué dices eso? Preguntó Ochako. Deku metió las manos en los bolsillos y miró por la ventana frente a la puerta de Gran Torino. Dejó escapar un profundo suspiro y sus hombros se encogieron. No debería. ¿De verdad era su mejor amigo? Él no era de los que se acobardaban ante un desafío. Deku estaba decidido a comprender a todos, amigos, desconocidos e incluso villanos, y no le importaba si tenía que luchar para lograrlo. Pero le resultaba muy extraño que rehuyera una simple conversación. Ochako le puso la mano en el hombro a Deku y le dio unas palmaditas amistosas. Él no se inmutó ni reaccionó. Sí, definitivamente algo andaba mal con él. Ochako lo observó, fijándose en su rostro para intentar comprenderlo. Había señales y microexpresiones por toda su cara. Frunció el ceño y tensó la mandíbula. Todavía tengo pesadillas con él, admitió Deku, sin dejar de mirar por la ventana. Creí verlo morir en aquel momento. Juraría que sí, y me sentí culpable. Si hubiera sido más rápido, más fuerte o simplemente mejor, no habría resultado herido. Deku hizo una pausa, tragando saliva antes de pronunciar las siguientes palabras. Le temblaban los labios y se secó los ojos, sorbiendo por la nariz. Gran Torino hizo mucho por mí, y siento que no tuve la oportunidad de agradecérselo. Deku se agarró a la barandilla de la ventana y bajó la cabeza avergonzado. Ochako le dio tiempo para que se recompusiera y dejara que las lágrimas cayeran. Finalmente, su mano, que estaba sobre su hombro, se deslizó hasta su espalda. Mantuvo un dedo levantado, dibujando suaves círculos en su espalda. Cada temblor que sentía en su cuerpo era como un terremoto. Los ojos de Deku se posaron en ella por un instante, y en él se esbozó una leve sonrisa. ¿Cómo te animaste a visitar finalmente al héroe dragón? Preguntó. Al principio fue difícil, admitió Ochako. Después del caos de aquel día, pasó un tiempo hasta que algo se calmó un poco. Seguro que ya te he contado lo ocupada que estaba, pero no era solo por el trabajo que tenía que hacer en la ciudad. Había muchísimas personas a las que quería ver en el hospital para asegurarme de que estuvieran bien. A ti, por supuesto, pero también a otros héroes que había conocido y a los que había visto en acción. Deku escuchaba atentamente, asintiendo mientras Ochako hablaba. Tenía los ojos muy hinchados, pero en ellos brillaba una calidez que a Ochako le encantaba. A pesar de su tristeza, su espíritu se mantenía fuerte. Creo que esta vez es un poco diferente. Esta fue nuestra primera oportunidad de ver por nosotros mismos lo devastador que es el mundo de los héroes. Me ayuda al menos a creer que mis amigos, colegas y mentores estarán bien. Si pierdes la esperanza, lo pierdes todo, y nunca he conocido a un Deku que se rinda. Algunos días siento que me estoy acercando, bromeó Deku para sí mismo. Pero aún no lo has hecho. Y eso es lo que importa, dijo Ochako con seguridad. Dejó que su meñique rozara a Deku y lo elevó unos centímetros del suelo. Tras hacerlo girar en el aire, Ochako lo empujó suavemente hacia la puerta.
Ochako observó divertida cómo Deku agitaba torpemente sus extremidades para recuperar el equilibrio, pero luego liberó su don y el chico cayó sobre las baldosas del hospital, logrando ponerse de pie. Se acercó a él y le dedicó unas últimas palabras de aliento. No hay mejor momento que ahora. Deku se quedó mirando la puerta cerrada durante unos instantes, y Ochako se dio cuenta de que estaba pensando en darse la vuelta y marcharse, pero ella lo conocía bien. Él asintió para sí mismo, y Ochako vio un brillo especial en sus ojos verdes. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó por cortesía. El chico negó con la cabeza. No, está bien. Pero podrías esperarme aquí. Ochako sonrió, apoyándose en la pared y señalando el suelo. Estaré aquí si me necesitas. Gracias, Uraraka-san. Seré rápida. Ochako negó con la cabeza y le hizo un gesto a su amigo para que se fuera. Podía tomarse todo el tiempo del mundo, y ella seguiría esperándolo. Deku llamó a la puerta varias veces, llamó a Gran Torino y luego abrió para anunciar que iba a entrar. Ochako reconoció la voz de Gran Torino, aunque quizás un poco más ronca de lo que recordaba, pero el hombre parecía contento de ver a Deku. La puerta se cerró tras su amigo, y Ochako sonrió para sí misma. Izuku y Gran Torino tuvieron una conversación sincera. El chico sabía que el hombre mayor solía hablar sin parar, así que perdió la noción del tiempo. Fue agradable compartir esas palabras e Izuku se alegró de que Gran Torino estuviera bien. Sintió un gran alivio y la carga que pesaba sobre su corazón se sintió más ligera, aunque solo fuera un poco. Tras unos instantes de silencio, la conversación, que hasta entonces había sido amena, dio un giro inesperado. Gran Torino miró por la ventana unos momentos y suspiró. Volvió a fijar su atención en Izuku, quien sintió que lo estaban analizando de nuevo. ¿Tienes un plan? La voz de Gran Torino denotaba solemnidad. No se percibía ni un solo temblor ni tartamudeo. Izuku le devolvió la mirada, y el hombre mayor entrecerró los ojos, esperando pacientemente una respuesta. Finalmente, Izuku respondió: lo salvaré. Ese chico no tiene salvación, insistió Gran Torino con voz áspera. Quiere destruirlo todo. Y a cualquiera que se interponga en su camino. Eso te incluye a ti, muchacho. Izuku se atrevió a asentir, pero mantuvo una postura firme. No iba a cambiar de opinión. Gran Torino chasqueó la lengua y rió, sacudiendo la cabeza. Su decepción era palpable. Todos los que vinieron antes que tú lucharon con uñas y dientes por una oportunidad de acabar con All for One. Excepto Toshinori, todos los demás están muertos. ¿Lo entiendes? Sí, respondió Izuku, pero soy diferente. Sé que eres diferente, dijo Gran Torino, frunciendo los labios. Lo sé desde el día que te conocí. Pero si sigues así, te convertirás en el usuario más joven de One for All en morir. Probablemente el último, sin duda. Es matar o morir. Aún quiero intentarlo. Los sacrificios que se hicieron antes que yo no habrán sido en vano, aseguró Izuku. Me aseguraré de ello. Cuando Izuku se puso de pie para despedirse, Gran Torino asintió con aprobación, algo complacido por su determinación. El hombre señaló un trozo de tela amarilla desgastada que reposaba en una de las otras sillas. Toma eso, dijo el anciano, seguido de una sonora tos. Pero es tuyo, dijo Izuku, frunciendo el ceño, pero caminando hacia él. Gran Torino se encogió de hombros, pero sonrió para sí mismo. Estaré fuera de combate un poco más. Ese chico Shigaraki me dejó hecho polvo. Además, ¿qué clase de héroe lleva un traje sin capa? Izuku recogió la capa de la silla. Parecía recién lavada, pero aún estaba rota. Las costuras se habían deshecho en algunos lugares y había hilos sueltos por todas partes. Nunca me he sentido cómodo con una capa. Además, en el departamento de soporte suelen desaconsejarlas. ¿Qué? Gruñó el anciano. ¡Qué ridículo! Yo tenía una capa. Olmig tenía una capa. Es un look clásico. Malditos jovencitos. Izuku sonrió mientras Gran Torino seguía hablando sin parar. Tómalo de todos modos, chico. Puede que te sea útil. Piensa en ello como mi regalo para la nueva generación. Izuku asintió y apretó la gorra contra su pecho. Se despidió por última vez y salió por la puerta. Uraraka estaba sentada en el suelo del hospital, con el móvil en la mano, probablemente enviando un mensaje a alguno de sus compañeros. Estaba algo distraída y sus ojos parecían cansados, pero al oír que se abría la puerta, levantó la vista hacia él. No podía creer el brillo en sus ojos. Su sonrisa le arrebató el corazón, aunque él sostenía la capa de Gran Torino frente a él. Se puso de pie de un salto, llevándose el puño emocionado al pecho e inclinándose hacia él, adentrándose en su burbuja. ¿Cómo te fue? Creo que salió bien, dijo Izuku tímidamente.
Señaló la tela doblada que tenía en las manos. Me dio esto. Eso es genial, Deku. Exclamó Uraraka alegremente. Sí, tenías razón, así que gracias de nuevo, Uraraka-san, dijo Deku. Uraraka lo miró fijamente, alargó las cejas y ladeó la cabeza. Rascándose la nuca, continuó explicando. Tienes un don especial para darme el empujón que necesito para seguir adelante. Oh, no tienes que agradecerme por eso, Deku-kun, dijo Uraraka con timidez, clavando la punta del pie en el suelo del hospital y sin mirar directamente a Izuku a los ojos. Sus mejillas se sonrojaron un poco más y esbozó una sonrisa ladeada. Me alegra poder ayudar. Ya eres el Deku que siempre da lo mejor de sí, y a veces, solo necesitas un pequeño recordatorio. Izuku asintió. Hablar con Gran Torino realmente me abrió los ojos y me hizo reflexionar. ¿Sobre qué? Preguntó Uraraka. Izuku se pellizcó el labio inferior y caminó hacia su habitación del hospital. Uraraka aceleró el paso para seguirle el ritmo, caminando a su lado. Últimamente he estado pensando mucho en cómo Gran Torino fue el maestro de All Might, y ahora All Might es el mío. Es como si el testigo pasara a cada nueva generación de héroes. Adquirimos toda la sabiduría de quienes nos precedieron, perfeccionando nuestras propias habilidades, pero también heredamos los problemas de su época. Izuku se aferró a la tela amarilla. Creo que tenemos que encontrar nuestra propia manera de seguir adelante. Lo que funcionó para los héroes del pasado puede que ya no funcione para nosotros. Los héroes no son los únicos que cambian. Los villanos también. Sonrió para sí mismo. ¿Recuerdas la batalla final de All Might contra All For One? El mundo entero estaba pendiente de esa pelea, dijo Ochako. Estoy segura de que no hubo nadie en Japón que no haya visto al menos algunos fragmentos. ¿Recuerdas lo que dijo? Preguntó Izuku. Cuando Uraraka negó con la cabeza, él citó a All Might. Es tu turno, continuó mientras caminaban. En parte, me resulta intimidante pensar que tengamos que enfrentarnos a villanos como All For One. Y lo que es peor, me dicen que esta ni siquiera era la forma final de Shigaraki. Izuku sintió la mano de Uraraka en su hombro y aceptó el gesto amistoso. Ahora, más que nunca, me doy cuenta de que realmente nos toca a nosotros. Tenemos que dar un paso al frente. Tenemos que esforzarnos al máximo. Uraraka sonrió. Exacto. Sé que estamos siguiendo los pasos de muchos grandes héroes que nos precedieron, pero sé que no los defraudaremos. Espero que podamos abrir un nuevo camino, dijo Izuku con una sonrisa llena de esperanza. Tener con quien hablar hizo que el paseo se le pasara mucho más rápido de lo que esperaba. Enseguida llegaron a su habitación. El sol empezaba a ponerse. Encendió las luces y se sobresaltó al ver los brillantes fluorescentes. Miró a su amiga, que solo fruncía el ceño mirando su teléfono. Izuku imaginó que estaba mirando la hora, y ambos se dieron cuenta de que probablemente ya era hora de que saliera. Gracias de nuevo por pasarte siempre, dijo Izuku. Siempre es un placer cuando lo haces, pero me alegra especialmente que hayas venido hoy. Gracias por darme el valor para hablar con Gran Torino. Si necesitas otra charla de ánimo, puedo apuntarte para mañana, bromeó Uraraka. Su amplia sonrisa era contagiosa e Izuku sintió que le dolían las mejillas al sentir su rostro cerca del de ella. Recogió su mochila del suelo y se la puso, agarrándose con fuerza a las correas. Aunque, al ritmo que vas, creo que volverás al colegio enseguida, eso espero, dijo Izuku, sintiendo cómo se le ruborizaban las mejillas al mirar a Uraraka. Ella fue la primera en desviar la mirada, esbozando una sonrisa torcida, y se despidió con la mano. Izuku bajó la mirada hacia su puño cerrado. Se haría más fuerte. Sus dedos recorrieron la tela de la brillante capa amarilla de Gran Torino. Él encontraría la manera de proteger a todos. Capítulo 6. ¿Qué tipo de héroe quieres ser? Ochako se quedó mirando la hoja en blanco. Como si las palabras perfectas estuvieran impregnadas en la tinta de su pluma, golpeó suavemente la punta contra el blanco brillante, esperando que el ensayo completo brotara. Frunció los labios y suspiró. Los motivos de Ochako para convertirse en heroína habían cambiado drásticamente durante su primer año de escuela. Había pasado por tantas cosas que a veces no sabía qué quería. ¿Acaso quería ser una heroína que ganara mucho dinero? Una vez aceptada en la UA, la posibilidad de mantenerse a sí misma y a sus padres parecía más cercana que nunca. Pero cuantos más incidentes resolvía y más villanos derrotaba, más se daba cuenta de que el dinero por sí solo era una meta superficial. ¿Quería ser una heroína popular? Desde pequeña, soñaba con ser una heroína capaz de hacer sonreír a los demás. Cuando llegó a la UA, la idea de convertirse en heroína la cautivó.
El personal estaba lleno de héroes profesionales populares con un vasto conocimiento para transmitir a las nuevas generaciones. ¿Acaso quería ser una heroína capaz de defenderse en una pelea? Su derrota contra Bakugo fue humillante, por decirlo menos, pero, en todo caso, solo demostró las áreas en las que Ochako podía mejorar. Su período de prácticas con Gunead fue una experiencia reveladora para ella. En poco tiempo, aprendió diferentes técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Durante los meses siguientes, continuaron con el programa de trabajo y estudio. Si bien la prevención y la lucha contra el crimen seguían siendo prioritarias, con frecuencia centraban su atención en las labores de socorro y rescate. Aún quedaban cientos, si no miles, de civiles desaparecidos. Ochako se esforzó al máximo, despejando los enormes escombros de las carreteras bloqueadas. Iba a tener un día completo de clases, en la medida de lo posible gracias a su trabajo a tiempo parcial, y luego regresaría a casa con paso pesado para hacer la tarea. ¿Qué clase de héroe quiere ser? Esta pregunta solía quitarle el sueño a Ochako. La afrontaba directamente durante las batallas contra villanos formidables. A veces, la invadía en sus ensoñaciones durante las clases. Le dirigió una mirada de autocomplacencia a Deku. Hace apenas unos días, se reincorporó a la clase 1A para retomar sus estudios habituales, y fue recibido con entusiasmo por todos y cada uno de sus compañeros, salvo por cierto rubio indiferente. Su recuperación fue más rápida de lo que él y el personal del hospital esperaban. Su fuerza física era, por fin, la menor de las preocupaciones de Ochako, e incluso su salud mental había mejorado notablemente. Haku cambió a Deku. No cabía duda. Deku estaba feliz de haber regresado, pero Ochako percibía algo más allá de esa fachada suya. Sus ojos verdes brillaban con menos intensidad. Su sonrisa ya no era tan amplia como de costumbre. Cuando se le preguntaba algo, Deku nunca se quedaba atrás, pero sus respuestas carecían de la pasión de antes. Seguía escribiendo en su cuaderno, pero era evidente que le dedicaba menos tiempo. Ochako solía encontrarlo mirando fijamente por la ventana, inquieto, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Por suerte, Deku estaba mejor. Ya caminaba de nuevo. Los días en el centro de rehabilitación habían dado sus frutos. Pero no le permitían volver al servicio. Al menos no todavía. No hasta que estuviera más recuperado. Esto formaba parte del acuerdo con su madre, y aunque Deku se quejaba de vez en cuando, sabía que era lo justo. Siempre estaba al tanto de las noticias de los héroes, viendo la televisión en la sala común o leyendo artículos en su teléfono. Aunque los héroes estuvieran cayendo en desgracia y la opinión general sobre los profesionales no fuera muy favorable, él seguía queriendo ser uno, más que nada. Se comportaba de forma muy efusiva cada vez que ella lo veía. Ochako sabía que, tras esa sonrisa, había un chico ansioso por volver a la acción. Ochako se esforzaba por visitarlo siempre que podía. Si lo encontraba en la zona común de camino al pueblo para su trabajo de estudiante, siempre lo saludaba con la mano, y él le devolvía el saludo tímidamente. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, pero la mirada apagada en sus ojos gritaba: «Ojalá yo pudiera hacer lo mismo». Apretó con fuerza su maletín de disfraces. El metal estaba frío contra su palma, y se mentalizó para otro día productivo. Ochako haría lo que pudiera, pero aún así se esforzaría al máximo. Eso es lo que Deku haría si pudiera. Miró alrededor de la sala común mientras se abría la puerta del ascensor. Algunos chicos se reunieron alrededor del televisor para ver las noticias de los héroes. Había un aroma agradable en el aire. Algo ligero y fresco. Sato estaba preparando dulces, y a Ochako le rugieron las tripas. Esperaba que hubiera algunos para probar más tarde. En las mesas, Deku estaba sentado solo con la cabeza apoyada en una pila de libros. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ochako, quien se preguntó si se habría quedado dormido. En cualquier caso, no estaría de más saludarlo. Cuanto más se acercaba, más relajado se veía Deku. El suave vaivén de su cuerpo era el más tranquilo que le había visto últimamente. Ochako sabía que siempre había algo gestándose en su cabeza, y si esta siesta le proporcionaba un respiro, se alegraba. Se quedó dormido con el bolígrafo en la mano. Era rojo y azul, con mechones de pelo amarillos de Olmig, que sobresalían de la goma de borrar. Ochako rió entre dientes, preguntándose qué estaría tramando. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la página de su cuaderno, completamente en blanco excepto por la parte superior. Uraraka-san. Se aclaró la garganta, odiando la sequedad repentina que sentía en ella. Deku se removió, animándose de inmediato. Miró su papel, luego a Ochako, antes de apilar rápidamente sus libros sobre el cuaderno. «Oh, hola, Uraraka-san».
¿Sé cuánto tiempo llevas ahí parada? Solo vine a ver cómo estaba mi mejor amiga, respondió Ochako con una sonrisa. Deku apartó la mirada con una mano sobre la boca. Un ligero rubor apareció en sus mejillas, y murmuró algo para sí mismo. Ochako soltó una risita. ¿Qué escribes? ¿Son tus notas de héroe? Porque si tienes alguna idea, me encantaría escucharla. Siempre me encanta cuando se te ocurren ideas para que otros usen sus dones. Siempre piensas de forma original. Ella dio un puñetazo al aire con entusiasmo, y Deku se rió antes de que su boca volviera a fruncir el ceño. No, nada divertido como eso, admitió Deku. ¿Entonces qué es? Preguntó Ochako, arqueando las cejas. Deku le dedicó una sonrisa, pero sonaba vacía. La miró lo mejor que pudo, pero finalmente, su mirada se desvió. No puedo decírtelo ahora, dijo enigmáticamente. Ojalá pudiera, pero supongo que todavía estoy buscando las palabras. Siempre me trabo al intentar decir algo, o pierdo el hilo de la conversación y ni siquiera logro expresar lo que quiero. ¿Sabes a qué me refiero? Por supuesto que lo sabía. Lo amaba más que nadie. ¿Así que por eso me escribes una carta? Preguntó Ochako con entusiasmo. Eso debe significar que es muy importante para ti, Deku. Bueno, sea lo que sea, espero que me lo cuentes algún día. Por supuesto, dijo Deku. Lentamente, levantó la mano y extendió el meñique. Ochako rió. Normalmente era ella quien iniciaba la promesa con el meñique, pero aún así la aceptó, entrelazando su propio meñique con el de él, y juntaron sus manos al unísono. Ochako señaló hacia la puerta. Me voy a trabajar. Nos vemos luego. Sí, dijo Deku. Le dedicó la sonrisa más sincera que pudo, y Ochako se lo agradeció. Odiaba verlo desanimado. Haz tu mejor esfuerzo ahí fuera. Ochako extendió la mano para despeinarle suavemente el cabello, apartándola en cuanto él se sobresaltó. Pronto estarás ahí fuera, ¿de acuerdo? Y entonces iremos a muchas misiones juntos. Tengo muchas ganas, así que sigue recuperándote y no me hagas esperar demasiado. Él sonrió y asintió. Ochako se marchó rápidamente. Qué vergüenza había dicho eso. Sintió que aceleraba el paso y que no podía salir de la habitación lo suficientemente rápido. Se le ruborizaron las mejillas y se golpeó la cara con la palma de la mano. El incómodo encuentro con Deku atormentó a Ochako durante casi todo su período de prácticas. Todo mejoró cuando pudo concentrarse en buscar personas o despejar escombros. Por suerte, hoy no hubo ataques de villanos. Al menos no en la zona donde trabajaba últimamente. Que no haya sobresaltos es bueno, murmuró para sí misma horas después, mientras entraba al edificio de la residencia estudiantil. A Ochako le palpitaban las sienes. Estaba a punto de agotarse, y sabía que si hubiera seguido esforzándose, se habría sentido fatal. Las luces de la sala común estaban casi apagadas, salvo las de la cocina. Una familiar mata de pelo verde le llamó la atención. Odiaba que la hiciera sonreír, pero después de un largo día, verlo era un alivio. Estaba de espaldas a ella y parecía demasiado distraído como para darse cuenta de que había entrado. Se le escapó una risita cuando se sobresaltó al oírla gritar. ¿Deku-kun? ¿Sigues despierto? Deku la miró con los ojos muy abiertos, pero estos se calmaron al verla. Ochako miró la isla de la cocina. Vio una cacerola y un paquete de fideos instantáneos sin abrir. ¿Preparando una cena tardía? Me preguntaba si ya habías cenado. Sé que los días se hacen largos últimamente, pero es importante comer. Su mirada se dirigió rápidamente al paquete de fideos instantáneos. No es mucho, pero si quieres, puedo buscar algo más en la nevera. La idea de cenar a solas con Deku era tentadora. La tenue iluminación de la habitación engañó a Ochako, haciéndole creer que aquello no era, y tuvo que espabilarse. Sonrió y negó con la cabeza. En realidad, comí algo rápido en la agencia. Ryukyu me invitó. Ya veo, dijo Deku. Un atisbo de desánimo se reflejó en su rostro, pero un fuerte trago de saliva dejó entrever algo más. Exhaló bruscamente por la nariz y se quedó mirando la puerta. Se giró hacia Ochako y, con un sobre en las manos, lo apretó con fuerza. Encontré las palabras que necesitaba. Lo extendió a través de la isla, y Ochako tomó el sobre, mirando fijamente su nombre. Su corazón latía con fuerza. Se preguntó qué sería. ¿Puedo abrirlo ahora? Deku rió nerviosamente y bajó la mirada hacia sus manos. Creo que preferiría que no lo hicieras. No sé si podría soportar que lo leyeras justo delante de mí. ¿Es algo vergonzoso? Preguntó Ochako con una sonrisa, con la esperanza de arrancarle una sonrisa, y lo consiguió por un breve instante. Cogió el ramen instantáneo de la isla de la cocina y lo guardó en el armario.
Ochako se movió a su lado para poner la cacerola en su sitio. Se rozaron los codos y compartieron una sonrisa nerviosa. Lo sentimos, balbucearon al unísono antes de reír. Ochako miró al suelo y vio la mochila de Deku. Una tela amarilla desgarrada sobresalía de la parte superior, y le recordó a la capa de Gran Torino, pero seguramente se lo había imaginado. ¿Vas a algún sitio?, preguntó Ochako con cautela, midiendo sus palabras y dando un paso atrás para mirar a Deku. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su mochila, y luego desvió la mirada. Solo una carrera rápida antes de irme a dormir. De acuerdo, aceptó Ochako, sin querer insistir demasiado. Solo no te quedes fuera hasta muy tarde. Ya sabes cómo es Aizawa-sensei con el toque de queda y todo eso. No lo haré, aseguró Deku, poniéndose la mochila y dándose la vuelta. Dio unos pasos. ¿Nos vemos mañana en la escuela? Ochako lo vio detenerse. Deku bajó la mirada hacia sus pies. Se llevó las manos a las correas de su mochila. Se detuvo un instante, sin decir nada. La habitación estaba tan silenciosa que Ochako habría podido oír caer un alfiler. Tras respirar hondo, asintió finalmente. Deku, llamó Ochako, esperando a que él la mirara por encima del hombro. Te veo luego, ¿de acuerdo? Él asintió de nuevo, esbozando una sonrisa, pero esta tenía un sabor agridulce. Adiós, Uraraka-san. Un último saludo le deseó al chico que corriera a salvo. Aún así, algo le oprimía el pecho a Ochako. Se quedó mirando el sobre que tenía en las manos. Ver su letra la tranquilizó un poco. Ochako sintió que aceleraba el paso al entrar en el ascensor. Seleccionó su piso y, con cada pitido, la expectación crecía. Si Mina estuviera allí, habría adivinado que se trataba de una carta de amor, como en un manga romántico. Ochako sabía que no era así, pero se permitió un breve ensueño, aunque solo durara un instante. Ochako abrió la puerta, dejó caer su bolso y su maletín, y prácticamente corrió hacia su escritorio. Abrió la solapa con cuidado. Uraraka, gracias por todo. Sentí que debía revelar mi secreto a todos en la clase A, así que les dejo estas cartas. Mi poder único me fue transmitido por All Might, por eso Shigaraki y All For One ahora me persiguen. A Ochako se le heló la sangre. Se llevó la mano a la camisa, apretándola contra la tela que le cubría el pecho. Sintió una segunda página debajo de la primera. Esta carta era más larga que la primera, pero unas manchas secas y arrugadas en la parte inferior de la página llamaron su atención. Sintió una opresión en el pecho. ¿Estaba llorando Deku mientras escribía esto? El aire se enrareció mientras leía la carta. Sinceramente, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Te arriesgaste por mí después del examen de ingreso, y no estaría aquí en la UA sin ti. Gran parte de lo que soy hoy no sería lo mismo sin ti. Me mostraste lo importante que es pedir ayuda. Me mostraste lo que significa ser valiente. Nunca te rendiste, incluso cuando todo estaba en tu contra. Me mostraste lo poderosa que es una sonrisa. Desde que desperté del coma, esa sonrisa me ha dado la fuerza para seguir adelante y mejorar. Es tan importante como cualquier medicina o tratamiento. Me mostraste lo que significa afrontar tus limitaciones de frente hasta encontrar la manera de fortalecerte. Encontraste un camino a seguir y lo recorriste hasta el final. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Dejar la UA es la forma en que puedo proteger a las personas que son importantes para mí. Este año ha estado lleno de desafíos, y pienso en todas las veces que me has animado. No sé qué me depara el futuro, pero me reconforta saber que me apoyas desde donde estés. Haré lo mejor que pueda. Atentamente, Izuku Deku. Idiota. Apenas pudo decir con la garganta anudada, mientras sus propias lágrimas caían y se mezclaban con las manchas de la carta. Se secó la cara inútilmente con el dorso de la mano. Sus hombros temblaban mientras sollozaba. Debería haber pasado más tiempo con él. Si hubiera sabido lo que tramaba, habría intentado detenerlo si no hubiera estado tan agotada. Incluso podría haberse ofrecido a acompañarlo en su carrera. Cualquier cosa con tal de retrasar que abandonara su vida. Ochako pensó en su mejor amiga, allá afuera. Perdida. Sola. Corriendo hacia un horizonte que nunca se acercaba. Exhaló con fuerza y se cubrió el rostro con las manos. Apretó los dientes y miró su maletín, lo abrió y se puso su uniforme de heroína. Abrió la puerta de su balcón y la cerró tras de sí. Una rápida revisión de su equipo le aseguró que sus guanteletes y botas estuvieran bien puestos. Unos suaves destellos rosados emanaron de sus dedos al tocarse el cuerpo con las yemas, y saltó muy por encima del edificio. Giró la cabeza y miró a su alrededor, escuchando atentamente, y fue entonces cuando lo vio. En lo profundo del bosque, a lo lejos.
Chispas verdes saltando entre los árboles. No había tiempo para avisar a nadie más. Ochako sabía lo que tenía que hacer y se negaba a volver sin él. Capítulo final. ¿Qué tipo de héroe quieres ser? Desde que finalmente regresó a la escuela, esta sencilla pregunta no dejaba de poner a Izuku en aprietos. A pesar de ser una consigna sencilla, la UA convirtió en tradición asignar este ensayo a todos los estudiantes del curso de héroes al final de cada año. Si bien el ensayo no tenía un impacto significativo en sus calificaciones finales, seguía siendo una pregunta de cierta complejidad. Se utilizaba principalmente para mostrar el desarrollo de quienes se convertirían en héroes profesionales y sus ayudantes. Resultaba gratificante observar cómo la perspectiva de un solo estudiante sobre el heroísmo podía cambiar por completo entre su primer y tercer año. Esta era la primera vez que Izuku tenía que escribir un ensayo sobre el tema, pero de ninguna manera era la primera vez que él, o cualquiera de sus compañeros, lo había pensado. Izuku soñaba con ser un héroe desde pequeño. Incluso cuando su don nunca se desarrolló, ese sueño nunca se desvaneció del todo. Siempre existió como una brasa o una chispa de esperanza que lo mantenía soñando, pero la verdad era que, Izuku ya no estaba seguro de saber qué significaba ser un héroe. ¿Era la fuerza? All Might era el ídolo de Izuku durante su infancia. Era el símbolo de la paz, pero también la esperanza para quienes la necesitaban. Proveniente de una época en la que un héroe solo valía por su destreza física, All Might era un faro de esperanza para todo Japón y para el mundo entero. Era determinación. Kacchan era lo más parecido a un amigo que Izuku tenía durante su infancia. Desde el principio, demostró talento y, sobre todo, estaba decidido a ganar, sin importar el precio. Ya fuera soportando el dolor o haciendo lo que fuera necesario para volverse más fuerte, Kacchan se adaptaba y superaba cualquier desafío que se le presentara. ¿Fue valentía? Kota, joven e inexperto en una pelea contramuscular, debía huir mientras Izuku mantenía al villano a raya. Pero el joven se quedó, a pesar del terror que debía sentir, haciendo todo lo posible por evitar la muerte de Izuku. ¿Fue tenacidad? Aizawa era mucho más que un profesor para Izuku. Era un modelo a seguir. Sin importar cuántas veces lo golpearan, aplastaran, apuñalaran o dispararan, siempre se levantaba y cumplía con sus deberes como profesional. En 2 ocasiones, se enfrentó con valentía a Shigaraki, sin dejar que el miedo o las heridas lo vencieran. ¿Fue bondad? Uraraka siempre había sido amable con él. No todos eran iguales en esta sociedad de quirks. Izuku lo supo desde el principio, y una vez que aceptó su falta de quirk, pronto aprendió cuál era su lugar en el mundo. El mundo sería duro con él, aunque Uraraka era una brillante excepción. El fatídico día en que se conocieron, ella acudió en su rescate. 2 veces. Y la cosa no terminó ahí. Ella confió en él en los momentos en que más dudaba de sí mismo. Uraraka era una amiga leal. Una compañera de equipo confiable. Alguien con quien Izuku podía contar. Podía hablar con ella de casi cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. ¿Qué significa ser un héroe? El hilo de pensamiento de Izuku se detuvo momentáneamente mientras reflexionaba para sí mismo. Uraraka demostró todas estas cualidades, ¿verdad? Amabilidad en su primer encuentro. Tenacidad en su lucha contra Kacchan. Coraje cuando salvó a Izuku de Shigaraki en el centro comercial. Determinación al ejecutar a la perfección cualquier plan que se le presentara. Fortaleza al esforzarse por mejorar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Izuku no pudo evitar sonreír casi sin querer. No era una exageración decir que podría escribir todo el ensayo sobre Uraraka si quisiera, aunque todos en la clase asumían que escribiría sobre All Might, y ciertamente podría haberlo hecho. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que Uraraka era el tipo de heroína a la que aspiraba parecerse. Pero eso sería vergonzoso, e imaginó que al menos algunos de sus compañeros se harían una idea equivocada. Así le venía a la mente en particular. Por suerte, hacía tiempo que había decidido que, por mucho que pensara en ese ensayo, no tenía sentido preocuparse. No tenía ninguna intención de escribirlo. Realmente se centró en los asuntos más urgentes, mirando fijamente la pila de sobres apilados en su escritorio. Había escrito 18 cartas hasta el momento, casi una para cada uno de sus compañeros. La carta de Uraraka era la última. Izuku sentía que llevaba horas mirando la página, y revisar su progreso. Hasta ahora, solo había un querida Uraraka. No hacía más que desanimarse aún más. Si Izuku tenía tanto que decir sobre Uraraka, ¿por qué le había costado tanto escribir esta última carta? Izuku se pasó los dedos por el pelo, tiró de las raíces y dejó escapar un gemido de frustración. Guardó su cuaderno y decidió bajar a la sala común. Quizás necesitaba un cambio de aires. Una siesta. Quizás Izuku solo necesitaba una siesta.
Abrió su cuaderno, mirando fijamente la página en blanco mientras apoyaba la barbilla sobre una pila de libros de texto de clase, para luego quedarse dormido poco después. Le hacía mucha falta. No había estado durmiendo bien, y por fin, estaba lo más cerca posible de sentirse tranquilo. Se despertó sobresaltado al oír a Uraraka carraspear, y giró la cabeza rápidamente para mirarla. Conversaron brevemente, mientras Izuku aún se estaba despertando. Dios mío, qué manera de despertar. ¡Qué sonrisa tan radiante! Uraraka soltó una risita, e Izuku se quedó paralizado, creyendo haber dicho eso en voz alta, pero su amiga no lo mencionó. La conversación pasó volando antes de que pudiera darse cuenta. Ella vio su nombre en la carta, e Izuku se alegró muchísimo de que no hubiera preguntado demasiado antes de irse a trabajar. Izuku se despidió con la mano, retirándola cuando Uraraka ya se había dado la vuelta. Un suspiro escapó de sus labios. Deseaba pasar más tiempo con todos. Quería pasar más tiempo con ella. Ser un héroe implicaba hacer sacrificios, e Izuku lo sabía muy bien, pues su cuerpo no se sentía del todo bien. Tras su conversación con Gran Torino, Izuku comprendió una cosa sobre la preparación para luchar contra Shigaraki. No podía quedarse allí. No era seguro. No estaba a salvo en ningún sitio, pero cualquiera a su alrededor estaría en peligro. Sin duda extrañaría su hogar. Su vieja cama de la infancia. A mamá. Su comida. Sus abrazos fuertes, cálidos y reconfortantes. Sus lágrimas exageradas, aunque la mayoría estuvieran justificadas. La culpa se le atascó en la garganta a Izuku mientras esperaba que esta fuera la última vez que su madre tuviera que preocuparse. Extrañaría todo en la UA. Las altas puertas que se alzaban sobre él y sus compañeros, como un desafío para que alcanzaran mayores alturas. Los modernos campos de entrenamiento que los preparaban para cualquier situación. Los héroes profesionales que actuaban como mentores, modelos a seguir y figuras paternas. La deliciosa y nutritiva comida del Lunch Rush. Incluso la sana rivalidad, o al menos para algunos lo era, entre las clases 1 y 1B le provocó una oleada de nostalgia a Izuku. Extrañaría a sus amigos. De niño nunca había tenido muchos amigos, y los lazos que había forjado durante su primer año en la UA eran irreemplazables. La seriedad y responsabilidad de Irida. La amabilidad de Tsu. La empatía de Aoyama. Dioses, cuánto la iba a extrañar. Unos ojos marrones que brillaban más que cualquier amanecer o atardecer que hubiera visto. Unas yemas de los dedos que le provocaban escalofríos, que dejaban en ridículo el don de Kaminari. Una sonrisa dentuda y unas mejillas siempre sonrosadas que, más de una vez, imaginó que eran por él, aunque sabía que no era así. Finalmente, terminó la carta para Uraraka, pero no fue fácil. Dijo todo lo que quería, o al menos eso creía. Sus compañeros se retiraron a dormir arriba cuando se acercaba la hora del toque de queda. Izuku los siguió, dejando la carta de cada uno pegada en su puerta. El sobre con el nombre de Uraraka se arrugó entre sus manos. Una expresión sombría lo miró fijamente, y decidió esperarla abajo para entregárselo en persona. Le pareció lo correcto. Solo tenía que darle la carta y se marcharía fácil, pero no fue fácil. Se sentía egoísta, deseando pasar un poco más de tiempo con ella. Una última comida. Tal vez. Aunque no podía ser demasiado tiempo. Cuanto más tiempo pasara con ella, más probable sería que intentara convencerse de que su plan no era la única opción. Esperando en la cocina, casi a oscuras, iluminado únicamente por las luces, Izuku se sobresaltó al oír que se abría la puerta principal. Le costó mucho disimular su decepción cuando Uraraka rechazó la comida, pero era lo mejor. Tras recibir su carta, ella estaba empezando a comprender la situación, e Izuku sintió la presión sobre él. Uraraka sonrió, e Izuku se sintió fatal, sabiendo cuánto les dolería a ambos. Manipuló la situación para evitar lo que sería su última conversación en un futuro próximo, aunque ella no lo sabía. Salió corriendo por la puerta lo más rápido que pudo. Su ruta habitual para trotar era un buen comienzo, pero ese no era el camino que necesitaba hoy. Se dirigió al bosque, al menos lo suficientemente lejos como para perderse de vista. Se agachó, sacó su traje de héroe y se lo puso lo más rápido posible. Si bien estaba limpio, al menos, estaba tan desgastado como durante su pelea con Shigaraki. Izuku lamentó no haber conseguido uno nuevo con algunas mejoras antes de irse, pero este tendría que servir. Izuku se quedó mirando su mano llena de cicatrices. Debajo había más marcas de batalla de las que uno esperaría acumular en una década, y mucho menos en un año. Podría haber sido peor. ¿Cuánto más aguantaría su cuerpo antes de que sus brazos y piernas quedaran completamente inutilizados?
Negó con la cabeza y se puso los guantes de la Fuerza Aérea. El edificio de la residencia estudiantil captó su atención por última vez, pero ya lo tenía decidido. Se iba. Ahora mismo. Dejaría atrás su antigua vida y aprovecharía al máximo lo que le deparara el futuro. Sería un camino solitario, pero debía recordarse constantemente que era para proteger a sus seres queridos. ¿Qué tipo de héroe quiere ser? Sería el tipo de héroe que carga con las responsabilidades de los demás. Con Full Cooling, saltaba de rama en rama. Chispas verdes iluminaban una pequeña área a su alrededor, pero entrecerró los ojos para ver mejor el denso bosque. Una parte de él deseaba tener la habilidad de visión nocturna. El tiempo transcurrió sin incidentes. Iba a buen ritmo y sentía el esfuerzo en su cuerpo. Un escalofrío le recorrió los pulmones al saltar, y una profunda exhalación le brindó cierto alivio. Un dolor agudo le palpitaba en las sienes. Izkuk hizo una mueca de dolor, frotándose los lados de la cabeza. No podía permitir que eso lo detuviera. Tenía que seguir adelante. 9. Ten cuidado al ignorar la función de detección de peligro. Nunca se sabe qué puede estar al acecho. Izuku hizo una mueca. Era uno de los últimos poderes de One for All que había desbloqueado. Le había resultado útil durante su combate con Shigaraki, pero sin duda era uno de los más agotadores. Tenía el efecto más inmediato, y los fuertes dolores de cabeza eran un claro inconveniente, incluso si el don estaba diseñado para mejorar sus reflejos. Se le erizó el vello de la nuca y sus ojos se movían de un lado a otro, buscando la causa de su angustia. No encontró nada de inmediato. Se concentró, calmó su respiración y escuchó atentamente los sonidos del bosque. Escuchó carretes enrollándose y extendiéndose, como cañas de pescar. Izuku suspiró. Eso no tenía sentido. Escuchó con más atención y distinguió un leve silbido agudo. Se llevó la mano al labio inferior y entrecerró los ojos, sin dejar de saltar de árbol en árbol. Izuku conocía ese sonido. Lo conocía bien, simplemente no lograba identificarlo. Los sonidos se acercaban y el ritmo se volvía irregular. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sensación de peligro amenazó con partirle la cabeza por las sienes. Se encogió, rodando sobre sí mismo, y se giró brevemente. Un cable de acero rozó su brazo cuando se apartó rápidamente. La fuente del silbido pasó zumbando junto a él. Un destello borroso de negro y rosa. Uraraka. Izuku apretó los dientes y la llamó. ¿Qué haces aquí? Silencio. Ni sus guanteletes de alambre ni sus botas cohete se movían. El corazón de Izuku latía con fuerza mientras se apoyaba en la rama de un árbol. Miró a su alrededor, atento al crujido de las ramitas o al roce de las hojas, pero fue en vano. El cielo nocturno despejado tampoco permitía ver a sus compañeros. La poca luz de la luna que brillaba quedaba oculta por el follaje del bosque, y le costaba distinguir algo. Miraba a todas partes. Hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, incluso al suelo del bosque. Nada. El destello de la luz de la luna en su visión periférica se desvaneció por un segundo, y levantó el cuello de golpe. Vio un breve destello rosado, y su visión se nubló cuando la percepción del peligro lo alcanzó de nuevo. Esperó a que los cables de Uraraka pasaran antes de decidir dónde saltar. Un movimiento lateral hacia la izquierda era su mejor opción, pero se estaba perjudicando a sí mismo al quedarse en un solo lugar. Escuchó la voz de Uraraka. «Estoy aquí para detenerte, tonto», dijo, y su voz resonó entre los árboles. «Antes de que te vayas por tu cuenta otra vez cargando Full Cooling», chispas verdes regresaron, revoloteando alrededor de sus extremidades mientras se lanzaba hacia adelante. Las botas de Izuku tomaron tracción en el suelo del bosque, y corrió para mantener el impulso. La falta de entrenamiento comenzaba a notarse, y sentía que se estaba acostumbrando a su cuerpo de nuevo. «No es seguro que estés cerca de mí». Izuku se arrepintió de haber hablado mientras corría. Jadeaba, intentando tomar todo el aire posible con cada respiración. La habilidad percepción del peligro no debía reemplazar sus sentidos. Izuku también necesitaba escuchar. Percibió el movimiento de los cables de Uraraka y se tensó, anticipando el sonido de su activación. Cuando Uraraka se movía, siempre comenzaba con un agarre, seguido de un impulso, y repetía según fuera necesario hasta alcanzar a su objetivo. Los árboles le proporcionaban mucha ayuda para moverse, y si usaba gravedad cero, la propulsión de sus botas era más que suficiente para que su velocidad fuera un problema. Si sus cálculos eran correctos, ella estaba detrás de él, pero no tenía forma de saber a qué distancia, y no se atrevía a mirar. Sintió un latido en el lado derecho de la cabeza. Se arriesgó y saltó hacia la izquierda. El gancho pasó rozándolo y se enganchó en un árbol a su derecha.
Escuchó el sonido de sus botas, y el silbido se acercaba cada vez más. Todo lo que tenías que hacer era agáchate, noveno. Izuku se agachó, pero no lo suficiente. Un leve latido en la parte superior de su cabeza fue seguido por el golpe seco de las botas de Uraraka contra su nuca. Su gancho se soltó del árbol, retrayéndose en su guantelete, y sus botas se deslizaron por el suelo del bosque frente a Izuku. Uraraka le bloqueó el paso, con los brazos cruzados en posición defensiva. Negó con la cabeza, apretando los dientes. No es seguro que vayas solo. Izuku se tranquilizó al ver que Uraraka relajaba su postura. Aún mantenía los puños cerrados, pero colgaban a sus costados. Ambos respiraban con dificultad, recuperando el aliento. Siempre estás pensando, Deku. Pensando en dones. Pensando en estrategias. Pensando en cómo mejorar. Este plan que tienes, de simplemente dejarnos, no es un plan muy serio, dijo ella. Sus ojos le suplicaban. La sonrisa a la que se había acostumbrado había desaparecido. Esto demuestra lo poco que piensas. Estoy pensando, dijo Izuku, pero no estaba seguro de si se dirigía a Uraraka o a sí mismo. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que forzar las palabras para que salieran. Simplemente, no lo entiendes. Uraraka se movió, provocando que Izuku se estremeciera, y se acercó, extendiéndole una mano. Entonces ayúdame a entender. Aunque sea mucho. Aunque sea más complicado de lo que creo. Date la vuelta y regresa a la escuela, le dijo Izuku. Sintió un nudo en el estómago. Una parte de él se sintió aliviada al verla, pues eso significaba que podría pasar unos momentos más con ella. A pesar del cariño que Uraraka siempre le transmitía, sintió un escalofrío. No puedes venir conmigo, solo me retrasarás. Una neblina empañaba los ojos de Uraraka, y las comisuras de sus labios temblaban. Apartó la mirada, abatida, antes de fruncir el ceño. Yo creía que me molestaba que nos hubieras ocultado el origen de tu don. Pero creo que lo peor es que solo nos lo contaste para sentirte mejor contigo misma y poder huir. Full Cowl chispeó alrededor de las piernas de Izuku, y este saltó. El látigo negro lo impulsó hacia los árboles, por encima de su amigo. ¿Por qué pensó que Uraraka lo entendería? Sollozó, gritando hacia el bosque. Hago esto por la seguridad de todos. Le resultaba más fácil balancearse con el látigo negro, pero podía oír a Uraraka acercándose. El sonido de las espirales y el estallido de su equipo de soporte resonaban con fuerza en sus oídos. Había demasiada información que procesar a la vez mientras se abría paso por el bosque con poca luz. Izuku lanzó el látigo negro con la esperanza de que se enganchara a un árbol, y comenzó a mover las piernas hacia adelante y hacia atrás mientras se acercaba al punto más alto de su balanceo. Noveno, ¿qué estás haciendo? Fajin. Izuku saltó de un árbol, surcando el aire a la velocidad de una bala. Un dolor punzante le rodeaba la cabeza. Atravesar el espacio entre tantos árboles resultaba difícil con la velocidad adicional. El látigo negro le ayudó a realizar pequeños ajustes en su trayectoria. Un tentáculo se enganchó al tronco de un árbol, y se dejó enroscar alrededor de él una vez para ganar impulso antes de impulsarse de nuevo con Fajin desacelerar. Un dolor punzante le recorrió la nuca, e Izuku agachó la cabeza, esquivando por poco un gancho. A pesar de saber que Ochoko estaba allí para detenerlo, no pudo evitar sonreír. Era increíble. Le había costado todos sus trucos y peculiaridades escapar, y aún así ella lo seguía de cerca. ¿Y tu seguridad? Preguntó Uraraka. ¿Cómo es seguro para ti hacer todo esto sola? No lo haré. Dijo Izuku, dirigiendo su atención a los árboles. Se acercaban demasiado rápido y tuvo que mirar hacia atrás para asegurarse de dónde estaba Uraraka. Hay profesionales listos para ayudarme. ¿Y tus compañeros de clase? Preguntó Uraraka, y la angustia en su voz conmovió a Izuku. ¿No podemos ayudarte también? Le dolían las piernas. No había manera de que pudiera usar Fajin de nuevo. Al menos no ahora. Necesitaba reservarlo para el momento oportuno. El látigo negro lo impulsó hacia adelante otra vez, pero una fuerza que venía de atrás lo tomó por sorpresa. El gancho de Uraraka se aferró a su mochila, y ella se dirigió directamente hacia él, acelerando el paso. Izuku necesitaba actuar con rapidez. Soltó el látigo negro y se dejó llevar por el impulso. Dejó que sus brazos se agitaran hacia atrás y la mochila se deslizó, lo que le permitió impulsarse hacia adelante nuevamente. Se echó a mirar hacia atrás para sonreírle a su amigo, pero alcanzó a ver algo amarillo que sobresalía de su mochila. La sonrisa se desvaneció. Era la capa de Gran Torino. Se impulsó hacia arriba para posarse en ella. Devuélvela. Uraraka lo miró con los labios fruncidos.
Incluso el rubor rosado de sus mejillas había desaparecido. Ven a buscarlo. Izuku corrió hacia ella, extendiendo la mano para alcanzar la bolsa, pero Uraraka la retuvo tras ella. Un amago le permitió flanquearla, e Izuku intentó usar látigo negro para agarrar la bolsa, sin éxito. Como era de esperar, sus reflejos eran increíbles en el combate cuerpo a cuerpo. La única ventaja de este enfrentamiento era que ella no podía usar el guantelete en la mano que sostenía su bolsa. 2 hebras de látigo negro y un rápido impulso hacia atrás le permitieron saltar justo a su lado. Su mano rozó la bolsa cuando ella lanzó su cable para engancharse a un árbol y alejándose a toda velocidad. Maldita sea. No pensó que ella haría eso. Si todo lo que dejaste atrás realmente no importa, no necesitas esta bolsa, ni la capa de Gran Torino. Dijo Uraraka. Su dolor se notaba en cada palabra. Mantén la cabeza fría. No caigas en la trampa. Izuku caminaba arrastrando los pies por la hierba. Esperaba que algunos amagos de ataque, en cualquier dirección, desconcertaran a Uraraka, pero ella no cayó en la trampa y, en cambio, le arrebató la mochila. Para colmo, con la mano libre apuntó a sus tobillos. Si no tenía cuidado, se los ataría, impidiéndole por completo escapar. Lo siento, Uraraka-san, murmuró Izuku para sí mismo, retrayendo el brazo. Intentó visualizar la cantidad de poder que deseaba. El One for All fluyó por su puño y lo lanzó hacia adelante, enviando una fuerte ráfaga de viento en dirección a su amiga. Sus ojos se abrieron de par en par, pero su rapidez mental y un gancho la mantuvieron sujeta, aunque su cuerpo se moviera en la dirección del violento viento. Entrecerró los ojos, esforzándose por ver, pero bajó la visera. Miró a Izuku, y él vio la determinación en sus ojos. No pensaba rendirse tan pronto. Sus dedos, que sostenían la bolsa, brillaron con un resplandor rosado, y la empujó hacia arriba, alejándola de la ráfaga. El viento amainó e Izuku miró su bolsa. La miró fijamente durante demasiado tiempo y sintió un fuerte dolor en la frente. Ochako corrió hacia él. Estabilizó sus manos, preparando sus dedos para el ataque. El 20% de su poder era lo que normalmente necesitaba para la fuerza aérea destructora de Delaware. No. Tal vez podría arreglárselas con menos poder. Apuntó a Uraraka. Le temblaba la mano y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada respiración se sentía superficial, sin proporcionarle suficiente oxígeno. No pudo hacerlo. La vacilación fue suficiente para que ella acortara la distancia. Él retrajo los brazos justo fuera de su alcance mientras ella intentaba agarrarlo. Esto ya era demasiado arriesgado. Apenas podía seguirle el ritmo, y aunque su sentido del peligro le ayudaba, la situación se estaba volviendo insostenible. Sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, y la más mínima vacilación marcaba la diferencia en sus tiempos de reacción. Lo único positivo era que sabía que Uraraka no intentaba golpearlo. Solo intentaba agarrarlo para usar su don. Ella extendió la mano hacia él, pero él la desvió con el antebrazo, sujetándola del brazo en un punto donde estaba seguro de que sus dedos no podrían alcanzarlo. Ella le enseñó algunos trucos que había aprendido de Gunead, y esta era su oportunidad para ponerlos en práctica. Él giró sobre su propio eje, desequilibrándola, y la oyó gritar cuando sus pies se despegaron del suelo. Giró sobre su pie, aprovechando el impulso para intentar desestabilizarla. Sus botas impulsaron el movimiento y ella alcanzó una velocidad mayor de la que Izuku había previsto. Lo usó como punto de apoyo, haciéndolo girar una y otra vez. Izuku sintió una palmada en la espalda y vio un brillo rosado con el rabillo del ojo mierda. Lo agarró por la espalda del traje y lo lanzó por los aires. Todavía le daba vueltas la cabeza. Izuku no distinguía bien arriba de abajo. Su sentido del peligro se había descontrolado, y sin importar de dónde viniera Ochako, solo tenía que prepararse. Cortina de humo. Esto le daría algo de tiempo, al menos un poco, aunque solo consiguiera desorientar a Uraraka momentáneamente. No podría atraparlo si no lo veía. Qué pésima decisión, noveno. Ni siquiera sabes dónde está, pero probablemente te vio antes de que saliera el humo. Izuku ignoró la voz. Todo estaba bien. Tenía un plan. Solo tenía que esperar el momento oportuno entre el humo. Su dirección cambió y, de repente, estaba cayendo. Cayó a través del humo que había emitido antes y vio a Uraraka acercándose a toda velocidad. Izuku se preparó para esquivar sus manos, pero la tensión en su cabeza aumentó y escuchó el impacto de sus botas milisegundos antes de que su rodilla se clavara en su estómago. Izuku se agarró el estómago, tosió y se puso a 4 patas. Todo a la vez era demasiado para él. El dolor punzante en la cabeza empeoró y la patada de Uraraka lo dejó sin aliento.
Vio su mochila por el rabillo del ojo y la buscó a tientas. Sus guantes se clavaron en el suelo y apenas pudo respirar con dificultad. Recogió la bolsa del suelo y se puso de pie, deslizando los brazos por las correas. Ahora, solo tenía que escapar. Pero Uraraka no se lo ponía fácil. Podía oír sus pasos detrás de él, acelerando el paso. Tenía que pasar a la ofensiva. No podía seguir corriendo. Ella se le acercaba. Una cortina de humo, su visión del bosque se nubló y pudo percibir la frustración en la voz de su amigo. Izuku exhaló más humo, que se espesó rápidamente. Este era el único respiro que había tenido desde que Uraraka empezó a perseguirlo. Tras una respiración lenta y profunda, su mente se calmó y flotó sobre el suelo. Flotar. Encontró una rama robusta y se agachó, sin apartar la vista del humo. Era imposible que Uraraka se quedara allí esperando a que se disipara si quería alcanzarlo, tarde o temprano tendría que irse. La expectación crecía. En cualquier momento, Izuku cargó Full Cowling y se preparó para saltar de la rama. Se lanzó hacia la primera abertura de humo, usando Black Whip para inmovilizarla. Su objetivo se deshizo del humo residual, y se dio cuenta demasiado tarde. Solo era una de las botas de Uraraka lanzada como señuelo. Abrió los ojos de par en par y sintió que lo levantaban en el aire por el tobillo. La bota restante de Uraraka disparaba a toda potencia, impulsándolas hacia arriba a través del bosque, incluso muy por encima de la línea de los árboles. Preso del pánico, lanzó el látigo negro repetidamente para intentar agarrar un árbol, o cualquier cosa, pero todo estaba demasiado lejos de su alcance. Estuvo a punto de darse por vencido, pero aún le quedaba algo a lo que podía aferrarse. Lo siento, Izuku pensó. El látigo negro se enroscó alrededor de los guanteletes de Uraraka. Ella movió los brazos para liberarse, pero Izuku tiró de los tentáculos y se lanzó hacia ella. Imaginó que el One for All envolvía su cabeza como un casco. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par. Giró la cabeza para amortiguar el golpe, pero ya era demasiado tarde. Su cabeza se estrelló contra el lateral de su casco, destrozándolo y haciendo añicos su visera. Lo siento. Si él se encargaba de su equipo de apoyo, a Uraraka le costaría más seguirle el ritmo. Ya le faltaba una bota, y su casco la ayudaba a mantener el equilibrio. Los ojos de Uraraka se le nublaron al sentir de repente la desorientación provocada por el golpe. Lo siento. Izuku concentró su fuerza en el puño y la golpeó. Uraraka alzó los brazos para bloquear el golpe, y en el último instante, Izuku cambió de ángulo, atravesando los bordes exteriores de sus guanteletes. Preparó un segundo puñetazo y repitió la misma acción con el anterior. El cable que rodeaba su tobillo se aflojó y se liberó de su agarre. Flotar lo mantuvo en el aire y observó cómo su amiga sonreía. Tenía los ojos humedecidos y la voz suave. Como siempre, Deku-kun, eres increíble. Observó horrorizado cómo sus ojos se cerraban y caía al suelo. Soltó a Float para alcanzarla, extendiendo desesperadamente la mano hacia su amiga. Su mano rozaba su objetivo una y otra vez, y vio cómo sus brazos se agitaban hacia él mientras ganaba velocidad. Por favor. Sus dedos rozaron su mano, pero eso fue todo lo que pudo hacer, ya que estaba girando, y pensó en todas las ventajas que podría usar para ganar velocidad, el látigo negro para acercarse más, vamos, tenía que pensar. Por favor. Una rama lo golpeó, interrumpiendo su caída, y el pánico lo invadió. Usó látigo negro para acortar la distancia. Izuku consideró usar látigo negro para agarrar a Uraraka, pero el cambio de velocidad sería demasiado drástico. Se me ocurrió una idea. Tenía una última técnica que aún no había usado. Una que no había practicado en absoluto. Una que el segundo usuario se negaba a enseñarle. Izuku extendió desesperadamente su mano hacia ella, sus dedos rozaron su muñeca y la mano de ella se deslizó entre las suyas. Por favor, suplicó en voz alta, quiero salvarla. Imaginó la palanca de cambios de un coche, bajando de marcha en marcha. Transmisión. La velocidad de Uraraka disminuyó ligeramente, pero no sería suficiente. Transmisión. Izuku la usó una y otra vez hasta que Uraraka cayó tan rápido como una hoja de un árbol. Usarlo tantas veces seguidas tiene consecuencias. Por eso no quería que lo usaras. Izuku sonrió. Su visión se nubló y apenas podía mover el cuerpo. Respirar era casi imposible, pero su amigo estaba a salvo. El suelo del bosque se acercaba cada vez más, y se preparó para el impacto, sorprendido al sentir una palmada en la espalda y ver un resplandor rosado a sus espaldas. Su peso desapareció y se detuvo a pocos centímetros del suelo. Uraraka cayó lentamente al suelo del bosque y le sonrió. Con debilidad, extendió la mano hacia él, atrayéndolo hacia sí hasta que sus dedos se encontraron. Con una leve risa, le dijo, hubiera sido malo que te cayeras. La imagen de ella se volvió borrosa.
Lágrimas ardientes le quemaban los párpados. A pesar de todo lo que le había hecho pasar, ella lo había salvado. Sollozó. La opresión en su garganta le impedía articular palabra, pero tenía que intentarlo. Lo siento mucho, Uraraka-san. No quería que fuera así. Ella negó con la cabeza, y un rubor volvió a sus mejillas mientras forzaba una sonrisa. Creías que nos estabas protegiendo. Pero solo conseguí hacerte daño, murmuró Izuku, apretando la mandíbula. ¿Por qué te tomaste tantas molestias por mí? Porque soy tu amiga, tonta. Además, le prometí a tu madre en el hospital que te mantendría alejada de los problemas, dijo Uraraka riendo. Aunque no creo que esto sea lo que quería decir cuando quiso sacarte del colegio. Tanto esfuerzo para llegar a un acuerdo, y aún así encontré la manera de decepcionarla. Izuku suspiró con una mueca. Me va a matar no si Aizawa-sensei lo hace primero. ¿Cuántos días de limpieza crees que nos hemos ganado? Ni siquiera quiero pensarlo. Uraraka se puso de pie lentamente. Se sacudió el polvo y ayudó a Izuku a levantarse. Pareces bastante maltrecho. No te golpeé tan fuerte, ¿verdad? ¿O es solo porque llevas mucho tiempo sin entrenar? One for All incluye algunas peculiaridades adicionales, y si uso demasiado rápido, mi cuerpo realmente lo resiente, explicó Izuku. Parece que tienes un billete de ida sin retorno a la cama del hospital otra vez, bromeó Uraraka. Por favor, no digas eso. Cualquier cosa menos eso. A Izuku le dolía un poco reír, pero lo hizo de todos modos, agarrándose las costillas. Es demasiado pronto. Los dos caminaron en silencio casi todo el camino de regreso. El cansancio los venció y no podían creer lo lejos que habían llegado del campus. Uraraka fue la primera en entablar conversación. ¿Cómo va tu ensayo? Izuku gimió, encogiéndose tímidamente en su sitio. Tras una risa nerviosa, respondió. En realidad, yo nunca empecé. Su amiga chasqueó la lengua juguetonamente y negó con la cabeza. Nunca te atrasaste en los estudios cuando te visitaba a diario en el hospital. Y ahora, en cuanto vuelves y te eximen del entrenamiento, empiezas a holgazanear e incluso a escaparte. Ese no es el Deku que conozco. Sí, bueno, el Deku que conoces está luchando por descubrir qué tipo de héroe quiero ser, dijo Izuku, mirando al cielo y luego a Uraraka. La luna estaba preciosa esa noche y se reflejaba con tanta claridad en sus ojos. Sus brazos se balanceaban con cada paso, y el dorso de su mano rozó la de ella. Se sonrojó y se apartó. Yo, quiero ser un héroe como tú. Todo lo que escribí en la carta. Cada palabra era cierta. Uraraka abrió mucho los ojos y frunció los labios. Lo miró de arriba a abajo antes de bajar la mirada. Me das demasiado crédito. Me costó todo lo que tenía, y aún así no pude detenerte del todo. Vamos a volver a la escuela, ¿no? Dijo Izuku. Contuvo la respiración al sentir la mano de Uraraka sobre la suya. Ella lo sujetó con fuerza, manteniendo un meñique suspendido sobre él. Uraraka-san, ¿qué estás? ¿Lo odias? Preguntó Uraraka, bajando la mirada tímidamente hacia sus manos entrelazadas. Las comisuras de sus labios temblaron, sin saber si curvarse hacia arriba o hacia abajo. Izuku tragó saliva con dificultad, pero negó con la cabeza. Tímidamente, entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo cómo le apretaba la mano. Tengo que asegurarme de que no te escapes otra vez, dijo Uraraka, aclarándose la garganta. Un leve temblor se reflejó en sus dedos, y el corazón de Izuku se aceleró. Ya veo, dijo Izuku, mirándola con calidez. El suave resplandor azul de la luna en el rostro de Uraraka no lograba disimular el intenso rubor en sus mejillas. ¿Y tú? ¿Qué tipo de héroe quieres ser? Quiero ser el tipo de heroína que salva a otros héroes, dijo, mirando a Izuku con una sonrisa. Los héroes siempre se arriesgan para salvar a los civiles, pero ¿quién ayuda a los héroes cuando están en problemas? Izuku recordó todas las veces que ella lo había salvado y sintió un cosquilleo en el estómago. Sonrió. Siempre has sido ese tipo de heroína, Uraraka-san. Uraraka asintió. Se le cortó la respiración y volvió a mirar sus manos. Está bien si nos quedamos así. Al menos hasta que volvamos a la escuela. No te soltaré, le aseguró Izuku. Le apretó la mano, acercándola hasta que sus hombros se tocaron. Lo prometo. Fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.